Suscríbete a La Panterita telefónica, debido a que en varias ocasiones le había realizado entrevistas por la SUCOP. Vale decir que las declaraciones de estos testigos surge claramente que el señor Juan Vera difundió públicamente en los grupos de WhatsApp de los que formaba parte con otras personas y en redes sociales como Facebook el nombre y número de teléfono de uso particular de la señora Mercedes Barrio Canal para que se la repudie por su posición u opinión como periodista sobre un tema particular, y el número desde el que envió el mensaje conforme a la documental de informe de la Telefónica AMX de Fojas 84, surge que el señor Juan Vera es el titular del número telefónico con terminación 838 sobre el cual se solicitara informe, y que la portabilidad numérica de la activación de la línea data de fecha 15 de septiembre del 2022. Es decir, tal como lo relatan los testigos, los mensajes difundidos en forma masiva en los grupos de WhatsApp provenían del número del cual es titular el querellado, y tal como también puede leerse en el mismo mensaje impreso, contiene la foto y nombre del señor Juan Vera y un link que conduciría, según el testigo William Domínguez, que lo probó, a su perfil de Facebook. Fue un mensaje difundido en forma masiva, instando al repudio, en el que no se mencionaba la forma de realizar el repudio, y al haberlo hecho de este modo, esto generó que personas con posiciones radicales o fanatizadas, o incluso otras que no lo son, enviaran mensajes o una avalancha de mensajes a la querellante, a su línea de teléfono de uso particular, a su aparato celular, a donde se reciben los mensajes de manera digital. Posibilitado esto, todo esto fue esa avalancha de mensajes que recibe la señora Menchi de terceras personas con una cantidad de números que hemos leído. Esta acción de estos terceros fue posibilitada por la acción principal del señor Juan Vera, al publicar masivamente su número de teléfono en redes sociales abiertas y semiabiertas. Ahora me referiré a las declaraciones de los testigos propuestos por la defensa, entre ellas la del doctor Víctor Villadíaz, que además de su encendida posición contra la posición contraria que defiende la señora Menchi, conforme pudimos escuchar, leer y oír en esta audiencia en juicio, no aportó ningún dato relevante, pues dice que ni siquiera recordaba el número del señor Juan Vera, pero que sí lo tenía, pero no lo sabía. Y que ellos, un aspecto que sí es importante en la declaración del doctor Villadíaz es que él es cabeza de uno de estos grupos y reconoció también al señor Juan Vera como otra de las cabezas de estos grupos que están en contra de la posición adoptada por la señora Mercedes Barrio Canal. A su vez tenemos la declaración de María Concepción Espínola, quien manifestó que integra aproximadamente 4 grupos de WhatsApp y que en estos grupos aparecieron números también de diputados, senadores, periodistas que estaban en contra de la derogación de la ley en la Unión Europea, y que mucha gente copió estos números y lo hizo circular, pero niega que Juan Vera le haya proveído el número de Menchi y afirma que lo vio en una publicación de Facebook, manifestando que no lo anotó porque no le interesaba. En definitiva, lo relevante de su declaración es que sí vio estos números publicados en la red social. Emilia Rojas a su vez relató, al igual que el anterior, que tiene varios grupos en común con el señor Juan Vera y que estaban por la derogación de la ley 6659/20, y afirma que Juan Vera nunca les pidió que hagan una publicación contra la señora Menchi, pero que sabe y le consta que en varios grupos se envió el nombre y número de diputados, senadores y periodistas, pero no recuerda si fue Juan Vera quien los vio. Lo relevante finalmente de las declaraciones de María Concepción Espínola y Emilia Rojas resulta que también vieron las publicaciones con los números telefónicos. Como puede verse entonces, luego tenemos a la testigo Irma Concepción del Valle Castillo, que integra la comisión directiva de la SUCOP, como ella lo señaló, pero existe una documental que la identifica a ella como directora administrativa. La documental de Fojas 44-45 es una documental que ha sido introducida al juicio, donde efectivamente la señora Irma del Valle Castillo integra junto con el señor Juan Vera la ASUCOP, que es una persona jurídica reconocida por decreto del Poder Ejecutivo como una organización sin fines de lucro, con fines y finalidades o metas bien establecidas también en sus estatutos que han sido producidos en juicio. Pero ella integra esta organización.
y por lo tanto su testimonio ha sido valorado positivamente porque no se vislumbra en ella ninguna falsa declaración sobre los hechos que son juzgados. La señora Irma del Valle Castillo dijeron que ante el avance de la Agenda 2030 que imponía las ideologías de género y otras más, ellos estaban tomando acciones desde la SUCOP, a pedido de padres y abuelos y otros grupos de representantes colegiales, etcétera, que pedían ayuda para que se tomen acciones para evitar el avance de estas ideologías. Y que en una oportunidad, en noviembre, concretamente, menciona la testigo, tuvieron una reunión de aproximadamente 7 integrantes de la comisión directiva de la SUCOP, más otros invitados, y en esa reunión fue iniciativa del señor Juan Vera emitir un flyer, publicar un flyer que se publicó, sostiene la testigo, en los 12 grupos de WhatsApp de los que forma parte la SUCOP, este flyer, y que fue idea de Juan Vera, que en el flyer se consigna, además de sus ideas, la foto de la señora Menchi con su número telefónico. Si bien de la declaración de este testigo surge que se reunieron varias personas en la SUCOP, y la SUCOP es una persona jurídica reconocida, del cual también se ha probado que el señor Juan Vera es el coordinador general, a los efectos de un proceso penal nos interesa saber si la persona jurídica debe responder o no, o son sus representantes. Y el Código Penal prevé la particular situación de que una persona actúe en nombre y representación de una persona jurídica, porque no se establece la responsabilidad penal de personas jurídicas actualmente dentro de nuestro sistema penal. Sin embargo, aún en el caso de que hubiera recibido este mandato de este grupo de personas reunidas, aunque no de una manera formal, porque no existe constancia documental de que fue dejada esta constancia de esta decisión de emitir el flyer con la foto de la señora Menchi, un mensaje para pedir que se la repudie y su número telefónico, no hay un acta asamblearia ordinaria o extraordinaria. Sin embargo, se confiere credibilidad a la declaración de la señora Irma del Valle Castillo, porque efectivamente ella integra, porque efectivamente el flyer se difundió y se hizo como se dice en el mensaje. Entonces, actuar en representación de otra persona también está previsto en nuestro Código Penal. Lo que no puede tener una persona jurídica entre su mandato, que sí tiene, sí, el acta de asamblea le encomienda al señor, en una de sus actas de asamblea, se le encomienda al señor Juan Vera que puede realizar campañas educativas y defensa al consumidor. Los miembros del directorio, filiales se encuentran autorizados para desarrollar campañas educativas que consideren prioritarias en sus respectivas áreas de gestión, en relación al sector educativo, que se encuentra en grave amenaza en 2 temas centrales: la transformación educativa, la protección de los niños y jóvenes, la ideología de género, el enfoque y lo demás. Pero no existe un mandato por el cual él tenga la autorización específica de la persona jurídica de publicar o difundir masivamente el número privado de una persona. De todas maneras, nunca puede entenderse eso entre los fines de ninguna organización. El testigo Castro Cuellar confirmó que en varios grupos de WhatsApp que él integra se recibieron los mensajes. O sea, los propios testigos propuestos por la defensa confirman haber leído este mensaje de repudio, aunque algunos dicen que no se instaba a la violencia, pero al decir repudio, la palabra repudio sí significa rechazo, pero si yo no digo en qué forma va a ser los repudios y difundo masivamente un mensaje, eso cae, como bien dijo su testigo o la señora Estela Ruiz Díaz al declarar, es imposible controlar lo que la gente puede hacer con el dato personal de alguien. O sea, usted no podría haber controlado aquellos mensajes porque usted posibilitó esa acción. En conclusión, de toda esta valoración surge con meridiana claridad para esta magistrada que el señor Juan Vera, coordinador general de la SUCOP, y otras personas pertenecientes a esta organización
se reunieron con el propósito de realizar acciones tendientes a manifestar su posición contraria a la aprobación de la Ley sobre Donación de la Unión Europea para la Transformación Educativa y la iniciativa de emitir un flyer consignando la foto de la periodista Mercedes Barreconal con su número de teléfono celular y solicitando que se le envíen mensajes de repudio surgió a iniciativa del propio Juan Vera, haciendo circular dicho flyer en la red social Facebook, en el perfil del propio Juan Vera, en los grupos de ASUCOP que él mismo integra aproximadamente 12, conforme lo señala el testigo Irma del Valle Castillo, además de haberla enviado personalmente a varios otros grupos que el propio Juan Vera integra con algunos periodistas, donde algunos de ellos tomaron captura de pantalla de este mensaje. La señora Mercedes Barreconal, en la oportunidad de prestar declaración, manifestó que el señor Juan Vera, al publicar sus números e instar a que se le envíen mensajes de repudio, invadió su intimidad y expresó al tribunal la situación emocional que tuvo que atravesar a raíz de la avalancha de mensajes que llegaron a su celular, que le hicieron temer por su integridad física, por lo cual solicitó medidas de protección a un juzgado de paz, y cada extremo de la declaración de la testigo, tal como se analizó precedentemente, ha sido confirmada por todos los demás testigos, por lo cual también se confiere credibilidad a los dichos de la misma, a pesar incluso de ser la querellante y tener un interés motivado en cómo se decida la presente causa. En cuanto a las demás documentales, surge que el querellado no registra antecedentes por otros hechos punibles, que la ASUCOP es una organización sin fines de lucro reconocida por decreto del Poder Ejecutivo, sus estatutos, su constitución, sus fines, sus actas asamblearias y demás que ya fueron referidos, ¿verdad? Los informes de las compañías telefónicas también han sido introducidas como prueba documental sobre la titularidad de las líneas pertenecientes tanto a la querellante como al querellado. Los mensajes de audio que fueron reproducidos en juicio, donde se observan las reproducidas por parte de la querella, se observan temáticas con música de fondo de repudio en forma extrema para la querellante, y otros reproducidos también audios por la defensa, donde se escucha a la querellante muy ofuscada reprender a los legisladores que habían optado por la derogación de la ley, y otros audios donde también se la oye expresar su opinión en el ámbito de la orientación sexual con una posición contraria a la que defienden los grupos de los que el señor Juan Vera forma parte. En cuanto a estos audios, el contexto en el que se produjeron los hechos, las posiciones de los grupos del señor Juan Vera y las expresiones u opiniones de la señora Mercedes Barreconal corresponden al ámbito de la libertad de expresión, de manifestación y demás, sobre los cuales esta magistrada no emitirá opinión ni realizará interpretación alguna, por cuanto no se hallan dentro del ámbito de juzgamiento en la presente causa, pero que sí confirman que los mensajes de repudio a la querellante fueron por sus opiniones sobre estos temas. Es también digno destacar que en la presente causa, que periodistas como Óscar Acosta, Luis Vareiro y otros más, como a los que se refirió la señora Menchi al prestar declaración, todos de género masculino, también comparten la misma opinión que la señora Menchi, y sin embargo no han merecido una acción semejante a la dirigida contra la misma, o su número de celular o la publicación de sus números particulares no ha sido objeto de publicación. Y desde una perspectiva de género, que no debe confundirse con la llamada ideología de género, sino con la distinción entre hombres y mujeres, en un país con un alto nivel estadístico de violencia contra la mujer, es mi obligación como órgano jurisdiccional pronunciarme al respecto para revelar cómo este tipo de acciones que instigan al odio o la violencia encuentran en el género femenino un ángulo más débil para los ataques de ese tipo. Y deben merecer. Ahí está entonces la lectura. Por la mayor indefensión, perturbación o menoscabo a sus derechos que importan actos como el juzgado en la presente causa. En este punto cabe mencionar la Convención de Belén do Pará de 1994, ratificada por nuestro país el 18 de octubre de 1995, que en el capítulo 2, Derechos Protegidos, artículo 3, dispone: toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado. Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce y ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros, a. el derecho a que se respete su vida; b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
es el derecho a que se respete su dignidad inherente a su persona. Estos derechos no han sido consagrados sino producto de unos largos años, siglos de conquista de los derechos de las mujeres. Las mujeres hasta el siglo pasado no tenían derechos humanos reconocidos a los hombres: derecho al voto, derecho a ocupar trabajo, derecho a acceder a las profesiones, a las universidades. Entonces, por eso estas convenciones toman una especial particularidad cuando la persona que está siendo objeto al ataque a sus derechos humanos fundamentales es una mujer. El tipo de violencia como el sufrido por la querellante tiene impacto y consecuencias reales y graves en la vida de las mujeres, puesto que pone en riesgo sus derechos e incluso supone peligro a su integridad. Existe una obligación para nosotros como órganos jurisdiccionales de juzgar con perspectiva de género, por lo cual los derechos deben ser salvaguardados, pues es un hecho estadísticamente registrado la violencia sistemática contra las mujeres, quienes sufren particularmente violaciones contra su intimidad y que por tal motivo se ven afectadas en todas las esferas de su vida. Por ejemplo, la señora, como consecuencia de la avalancha de mensajes de odio posibilitados por la acción de difundir su número por parte del señor Juan Vera, no se fue a trabajar al día siguiente. La violencia en la dimensión tecnológica contra las mujeres y niñas conlleva factores relevantes como la facilidad de encontrar un contenido y publicarlo sin el consentimiento de las afectadas, así como la facilidad de replicar y escalar la distribución de cualquier información personal o íntima de las afectadas. Así pues, cada vez que se reenvía el contenido, se promueve y se refuerza cualquier ataque a su intimidad, y los derechos humanos deben ser garantizados ante estos hechos de igual forma cuando se los hace a través del medio digital, particularmente aquellos que involucran la vida privada de las personas. Y los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de salvaguardar los derechos a la intimidad, a la vida privada, al honor y la propia imagen ante la violencia digital o relacionada con el uso de tecnologías de la información cuando son aplicadas contra las mujeres. Analicemos ahora si la acción probada del señor Juan Vera al publicar el número de teléfono de uso personal o privado de la señora Menchi cae bajo la esfera de punibilidad del artículo 140. Querido comandante, nosotros ya te cedemos el paso, vamos a estar monitoreando aquí en producción el momento en que la jueza va a dar a conocer su veredicto, ahora está en la parte de fundamentación y te vamos a estar interrumpiendo cuando así sea necesario. Cuando quiera, gracias, muy amable Roberto. Gracias, Arturo. Gracias. Empezamos entonces. Fiscal Ángel Ramírez, ¿cómo te va, fiscal? Sí, muy buenas tardes aquí a tu audiencia. Fiscal, ayer se produjo otra vez episodios lamentables, penosos, violencia, gente inocente que no tiene nada que ver, que pudo haber sido agredida, fueron agredidos, rompen vidrio, de todo, con las barras de cerro interna entre la plaza y Comando. ¿Qué dice la Fiscalía respecto a esto y habrá sanciones? Nosotros tenemos 24 personas que fueron puestas a disposición nuestra, que fueron aprehendidas por efectivos por integrantes de la Policía Nacional. Estamos haciendo el trabajo de reunir elementos de prueba o testimonios o algún tipo de afirmación que respalda a la Fiscalía a decir de que esta persona fue la que tiró piedra, que esta persona fue la que arrojó o rompió el vidrio de la casa o del auto, y estamos en ese trabajo de reunir ese elemento como para poder hacer una imputación en forma seria y responsable, Arturo. Quiero hacer un análisis, ¿verdad?, en el sentido de que muchas veces las personas que son aprendidas no fueron las que estuvieron realizando los demás los hechos violentos. Tenemos nosotros ese problema que justamente estuve comentando también, que no tenemos el censo de los barras bravas, que es una obligación de que los clubes presenten a la APF, y que si no se reúne ese requisito de estar censado y registrado y con una documentación que el club envíe a la APF y también a la Policía Nacional, que tiene que ir renovando, esta situación no se va a solucionar. La Fiscalía es una voz que grita, que está sola,
y necesita de la cooperación de la APF, de los clubes y también del Poder Legislativo para que actualice esta ley que ya está desfasada. Ahora, disculpame, que realmente podamos tener nosotros esta respuesta de saber quiénes son los hinchas organizados que van, para que el día de mañana, cuando exista un desmán como ocurrió nuevamente ayer, podamos nosotros rápidamente identificarlos y poder tomar las medidas que son como imputación y pedir prisión y eventualmente lograr una condena en un juicio oral. Y esto ahora, fuera de inscripción, nombre, apellido, barra, esto hicieron desmanes. ¿Esto no es un delito? Sí. ¿Y por qué no? Tenemos Olvídate vos sí. de eso, andate directamente al hecho fiscal. Nombre, apellido, sí. Fueron los agresores, gente dañada, nosotros tenemos la constatación de que ocurrió un hecho punible que se llama perturbación de la paz pública. Sí. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que hacer es ver si de estas 24 personas detenidas, las 24 participaron y de qué manera. Entonces, ese trabajo que estamos haciendo ahora con gente de la Policía Nacional, que fueron los que lograron la prevención de estas personas. ¿Cuántas personas son? Son 24, 18 mayores de edad, 5 del sexo femenino y un menor. El menor fue retirado, creo, de su padre de la comisaría ayer, ¿verdad? Sí, el menor fue retirado por ¿Un colombiano por los padres. está en el grupo? Sí, también hay un colombiano que está en el grupo de los detenidos. Que se había quedado cuando vino un equipo colombiano, creo, Atlético Nacional, y nunca más se fue. Le desconozco esa situación, Arturo. Bueno, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Son imputados? ¿Están contigo? ¿Dónde están? Ellos están esperando su declaración indagatoria en el sede de convivencia acá cerca del Defensores del Chaco, y estamos también tomando testimoniales a los efectivos policiales a los efectos de que ellos nos digan cuál fue la participación que les tuvo a cada una de estas personas. Fiscal, Y en base a esta información y ese elemento de prueba fundamental que vamos a tener, vamos a estar realizando las imputaciones. ¿Están viendo ya las cámaras? ¿Hay circuito cerrado? Recurrimos ya a 2 lugares y nos dijeron de que aún la persona encargada de proveer eso aún no llegaba. Entonces estamos insistiendo en locales comerciales cuyo nombre me reservo para que nos puedan proveer eso y tener un mejor panorama. E inclusive el número de 24 podría elevarse a más personas, ¿verdad? Entonces estamos nosotros recabando esas informaciones. Perturbación a la paz, ¿cómo dijiste recién? Perturbación de la paz pública. Bueno, y olvídate, si esto no fueran barras, ocasionar violencia en contra de personas o cosas, no sé si están esa cifra penal. Si esto no fueran barras, fueran comunes. ¿Cómo no? Olvídate de las barras y que hagan hecho de esto, ¿qué pasa? No lo entendí. Si esto no fueran barras, ni comando, ni plaza entre ellos, esto independiente, no importa que, por eso que te pregunto, por por una eso. multitud. Y bueno, y Es una multitud, dice, entonces no hace falta que sean por eso perteneciendo a una barra. Por eso te estoy preguntando con mucho respeto. Vamos a esperar entonces qué va a pasar en la próxima hora cuando comience las declaraciones propias, no testificales. Perfecto, estamos en ese trabajo. Gracias, muy amable. Ángel Ramírez, el fiscal. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo supe Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés hasta 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraví, Ruta 8. Redes sociales Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Germán? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buen día para todos. ¿Qué tal? Buen día, señor. Esta mañana pusimos en el bloque todos los ademanes, lo que hicieron, las imágenes. Y hace de cuenta que no son de barra. Hicieron el quilombo que hicieron. Ya está. ¿Para qué querés nombres? Si salen de las barras, me iba a recurrir a la barra, le iba a llamar al Cerro Porteño, díganme que la barra. Si esto que ya hicieron. Y ahí no me vaya a cortar. No fue ni dentro de la cancha. Detenido y adentro. Sí, ya están detenidos. Ya adentro nomás, además, ya está adentro. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Entramos tarde por el caso de la lectura de sentencia de juicio contra nuestro compañero Menchi Barrio Canal, contra Juan Vélez, y estamos esperando ya con los compañeros de prensa. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresá a chevrolet.delasovera.com.py.
bodega de la Sobera. Amamos tu Si Chevrolet. puede hablar Fabián del partido, Gerardo, Luqueño Cerro, y otro detalle. ¿Cuál fue el mejor partido de Cerro de época Saba? El mejor partido... Contra Palmeiras, que perdió. Y sí, Le dirán, bueno, sí, por se la perdió. diferencia que había en los previos, sí. Pero independientemente encaró bien el partido, ¿verdad? Sí, Respetando al rival, lo que es el rival. sí. ¿Y otro partido? Tuvo un par de partidos. Y después tuvo partidos buenos a nivel local donde... A nivel ¿Contra quién? ofensivo. Sí, ofensivo, sí, porque Ahí tuvo los goles varios. fáciles le hicieron Sí. igual. Sí. De hecho, ante Palmeiras también recibió 2 goles que podían ser evitables. De hecho, el uno, clásico- y uno se discutió mucho en la posición. Que El dijo, primero, el sí, primero. Claro. Pero hago otra pregunta. ¿Cómo va a estar tranquilo en Cerro Saba? Ahora criticó al árbitro. Se recordó de Churín del clásico. Juega con Palmeiras, acá. Creo que después tiene Oda afuera. Y después tiene Bolívar en La Paz y Barcelona en Guayaquil. ¿Y cuánto le hizo Bolívar acá? Y 4, Palmeiras le ganó 2-1, a Barcelona le ganó. Pero está complicado, tiene que ganar uno de estos 2 próximos partidos para seguir con vida. Es difícil el tema para Cerro. Muy difícil. Yo estaba escuchando a Fabián un tiempo y otro tiempo. Cerro Porteño se parte en 2 en tiempo. ¿Cómo te va, Fabián? Hola Arturo, un saludo a los compañeros y a la audiencia. No, le estaba preguntando a los compañeros y recurrimos a vos que el partido contra Palmeiras me parece, con el respeto del rival, lo que es Cerro y aún perdiendo, dejó sensaciones. Después ganó en el campeonato local, le hacían goles. Yo creo que la cosa está muy complicada para Cerro, por lo que demuestra y es. En el campeonato tiene mínimas posibilidades y afuera juega contra Palmeiras acá y después sale afuera a jugar 2 partidos para conocer su suerte, Fabián. Sí, decayó futbolísticamente en el momento donde mayor concentración, nivel futbolístico necesitaba, donde mayor presencia física, donde mayor respuesta mental necesitaba. Cerro empezó a decaer. Que son en los momentos definitorios, donde empieza la recta final del campeonato y en los partidos de fase de grupos de Copa, como que se desgastó todo lo bueno futbolístico que tenía en esa primera fase de Copa y en la primera parte del campeonato, porque esto no es algo que se limita solamente al partido de ayer, de a poquito es un bajón que va mostrando partido a partido Cerro, y uno rescata ese primer tiempo contra Palmeiras, creo que también el primer tiempo contra Fortaleza hizo muy buena presentación, sobre todo en Brasil, generando situaciones de gol y sacando ese muy buen resultado, pero le está pasando algo reiteradamente, que es la cuestión de jugar un segundo tiempo muy distinto al primero. El primer tiempo ayer volvió a ser un equipo peligroso, volvió a ser un equipo de buen manejo de pelota, tal vez no con la dinámica de otros partidos, pero las veces que atacaba fue mucho más peligroso que Luqueño. Luqueño buscó de misma forma hacer daño a Cerro, pero fue menos punzante, menos preciso. Cerro generó muchas situaciones de gol, se fue en ventaja con mucha justicia al vestuario en el primer tiempo, y en el segundo tiempo se borró. Fue un equipo que no tuvo respuesta física, no tuvo respuesta futbolística. Aquino empezó bien casi todas las jugadas, pero ninguna pudo culminar de buena forma. Carrizo parecía el único lúcido, Churín peleaba más de lo que jugaba, no le llegaban pelotas importantes arriba, y tuvo enfrente un equipo que arriba fue irresoluto, si no hasta pudo haber perdido Cerro. Si enfrente tenía un equipo mucho más convincente desde su juego, sobre todo en la parte de la definición, creo que hasta pudo haber perdido, porque Luqueño manejó mejor la pelota en el segundo tiempo, pero no fue un equipo que mostró muchas luces arriba, no tuvo demasiadas ideas para dañarle la defensa de Cerro, le faltó precisión, le faltó profundidad, le faltó definición, y terminó siendo un empate justo ayer, porque fue, repito, solamente un tiempo lo de Cerro, y cuando se acordó que el partido se le iba y que el campeonato se le iba de las manos, quiso apurar, pero ya iban 40-42 minutos del segundo tiempo y empezó a jugar a la desesperada, ya no encontró respuesta. Díaz, que para mí le sigue faltando esa chispa para resolver mejor, pedía la pelota pero se encontraba muy solo. Es preocupante lo de Cerro, es preocupante porque no encuentra mejoría. Decía ayer una gran verdad Saba en su conferencia de prensa, lo necesita a Patiño cuando le hacían la consulta sobre Patiño, porque Cerro hace rato que juega con una defensa que, si uno mencionaba esos nombres a principio de temporada, iba a hablar de una defensa improvisada, porque nadie se imaginaba a principio de año Pirida, Mota y Álvarez como los centrales titulares, y viene jugando así hace varios partidos, y definitivamente es una situación preocupante, porque en lugar de ver mejoría más allá del resultado adverso o positivo, lo que uno ve en Cerro es que va desmejorando en su rendimiento, más allá de que ayer habló mucho más de la cuestión arbitral y otras cuestiones futbolísticamente preocupantes lo de Cerro.
Muy bien, Fabián, nos encontramos. Gracias por tu tiempo. Un abrazo grande. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinás, preparás y listo. Buscarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. 11:59. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. ¿Cerro juega con General? Cerro General, tiene que ganar para seguir con alguna mínima esperanza y después Palmeiras. Lo que me resulta llamativo es que, por lo menos particularmente ayer pensaba eso, veo un patrón similar en cuanto a situaciones que se van dando en los últimos 3 semestres de Cerro. Porque Cerro juega con un estilo distinto al resto de los equipos probablemente. Hay momentos donde deslumbra, parece que los rivales no le van a poder competir, y después en la parte final decae el rendimiento, fallan los partidos claves, falló ante el Libertad los 2 clásicos, y queda otra vez con las manos vacías. Le pasó el año pasado en la apertura, en la clausura, donde fue vicecampeón, no le alcanzó como para pelear el título, y encima a nivel local, a nivel internacional, el agravante de este año es que parece que está más para quedar fuera que clasificar a octavos de final. Lo que dijo, si Cerro ganaba, y bien, probablemente pasa el arbitraje a un plano secundario. Si Cerro le ganaba a Olimpia, el arbitraje iba a un plano secundario. Yo creo que Saba ya entró en el tema de arbitraje. Ya buscó pretextos. Me hace acordar para qué ir a la Leca. Después tomó Cayetano Rey la idea de pelea en vestuario. Y eso que decía Cayetano Rey acá el tema de arbitraje. Pero excusa. Sí, ayer fue una excusa. Ayer realmente no. Yo creo que el clásico todavía. Vos cuando está en seguridad, no vaya a ir al arbitraje. Si vos sabés los mecanismos de recursos que puede. Cerro preocupa. Tiene 1 adentro y 2 afuera. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López, teléfono 600-7731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Está Gustavo Florentín. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día, Arturo, todo bien. Saludos para tus oyentes. Bueno, contanos el partido de ayer, Gustavo, lo que te dejó a vos en las etapas cumplidas, 1 y 2. Y fueron momentos distintos. Nosotros nos costó el primer tiempo entrar al ritmo, se estaba implementando Cerro. Nos costó tener la posesión y en determinado momento pudimos equilibrar. En el momento cuando nosotros tuvimos el equilibrio futbolístico, llegó el gol de Cerro, y en el segundo tiempo me pareció que estuvimos mejor, donde buscamos empatar, lo pudimos conseguir, y creo que estuvimos cerca de conseguir el objetivo, que era la de ganar, pero no quiso ser. Pero en líneas generales me pareció que el equipo cumplió dentro de lo que habíamos planificado. ¿Ausencias para lo que viene, la parte física, clínica? Más bien veremos la lesión de Juan Núñez, si es de gravedad o no, porque viene a nivel muscular esa dolencia, por lo que conversé con él. Y ahí el que está habilitado nuevamente sería Jorge Mendoza, que no estuvo el día de ayer por la expulsión que sufrió contra Resistencia, y luego no tenemos ningún inconveniente en ese aspecto, al menos hasta hoy, ¿verdad? Bueno, y ahora viene Nacional. ¿Lo he hecho hasta ahora, Gustavo, en Luqueño? Perdón, Arturo. ¿Lo he hecho hasta ahora en Luqueño? ¿Hay cosas pendientes todavía? Sí. Lo que estamos realizando desde nuestra llegada, la verdad que me hubiese gustado, en el sentido de estar un poco más arriba del lugar donde estamos en este momento. Me pareció que perdimos puntos de manera increíble, y que, bueno, la idea es sumar en los 4 partidos que sobra, tratar de sumar por lo menos un 80-90% de los puntos, que va a ser de mucha importancia para el siguiente torneo. Y ya también estamos viendo y conversando ya con algunos jugadores para lo que va a ser de clausura también. ¿Incorporaciones?
Sí, ya estamos conversando, Arturo. Estamos conversando con algunos jugadores paraguayos y que el presidente también ya se está encargando también de ver las negociaciones de lo que le corresponde. ¿Puesto no decís? No, en este momento no. Está bien, se respeta. Chao, Gustavo, gracias por tu tiempo. Abrazo, Arturo. Igualmente a vos, Gustavo, frontera técnico Duque. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país cuando se trata de materiales de construcción. Recordá Ferropar S.A. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. ¿Le pega el penal Castro o de dónde es? Matías Castro es argentino y Su últimamente último club estaba fue jugando... Santa Fe, Colombia. Sí, estaba jugando en Colombia, vi que jugó en Grecia. De descendiente chileno, ¿eh? Sí, tiene ascendencia chilena. Sí, Matías Castro tiene 31 años ya. Jugó... es de Neuquén. Por eso, por la ascendencia chilena, por eso le decía. Jugó en Uruguay, general, ahí pasa. en su momento Danubio, Villa Española, jugó en Chile y en Grecia, como decíamos. También estuvo en Jordania en el 2022. La pregunta es, Germán, cuando un arquero se mueve, ahora no se va a poder más, dentro de un mes ya no se puede más. Te va a quedar paradito y no te va a mover línea, corriendo de un lado a otro. Eso que hace que uno que patea le desconcentra, ¿vio? Claro. A ver, cuando uno está parado para un penal que va a tener en contra, llamémosle arquero, nosotros tenemos toda la de... O sea, el que tiene chance es el pateador. Entonces vos tenés que buscar artimañas para ponerlo nervioso, llevarlo a un juego psicológico y confundir al que va a patear. Si a vos en el gol, no pasa nada. Pero que patea ya sabe dónde va a patear. Sí, pero muchas veces el movimiento del arquero, el gesto, el hablarle le hace cambiar sobre la marcha o a la hora de ejecutar. Ha pasado. Jugadores que declaran y dicen, no, yo iba a patear a tal lugar, pero cambié a último momento. Y lo hizo o lo erró. Y esto arquero como Jan, perdón, y otros que se mueven de palo a palo. Cuando venga la nueva disposición que no te podemos ver la línea así, ese ida y vuelta, ¿va a compilar contra el arquero? Y sí, pero si venimos revisando, Arturo, los últimos cambios del reglamento de FIFA fueron todo contraproducentes del arquero. ¿Contra el arquero? Todo en contra del arquero. Todo en contra del arquero. ¿Se han manifestado ustedes contra la FIFA? Y sí. Arquero unido jamás se han vencido. Vamos a hablar con el DIU, que por culpa de él hizo cambiar antes del DIU reglamento. Había otro personaje que hizo eso. Y el arquero de Australia contra Perú. Contra Perú. Pero... Un segundo, sí, Roberto Coronel, perdón. Sí, señor, solamente para darle la información precisa, acaba de sentenciar a 180 días multa a Juan Vera, la jueza Mesalina Fernández. Esto equivale a una multa de un poco superior a 52 millones de guaraníes. Quedó probado en juicio que este señor Juan Vera lesionó la intimidad de la señora Menchi Barrio Canal. Los 52 millones van a una entidad de... Que ellos pidieron que sea una dirigida a entidades de beneficencia. Por eso. Sí, señor. Gracias, Roberto. No va a las cuentas de la señora Menchi Barrio Canal. Ella aclaró eso. Importante, y perdón, discúlpame si te pregunté nuevamente. No, por favor, Arturo. Siempre pertinente su pregunta, comandante. Gracias, muchas gracias. Roberto, gracias. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consultar los partidos en apostá.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Matías Castro, ¿cómo te va, Matías? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo está? Bien, Matías, ¿por qué jugás en Luqueño? ¿Quién te trajo al país? Nada, fue una decisión del cuerpo técnico, de la dirigencia del club, y bueno, cuando me manifestaron realmente no lo dudé, quería ser parte de este club tan lindo y con tanto apoyo, así que fue una linda oportunidad que no quise dejar pasar. ¿Sos penalero? Sí. La mayoría de los equipos que he estado siempre estaba entre los pateadores, sí. Sin que sea un secreto, fuerte por bajo y cerca del palo. Ayer sí. No, por eso, el próximo no sé. Claro, por eso te preguntaba. ¿Y el arquero que se movía de palo a palo, Jan, te confundía o no? Sí, por eso decidí, pegarle, sabía que le tenía que pegar bien para que la pelota entrara, por si pasaba lo que pasó, que fue que él se tiró para el mismo palo, así que, por suerte fue bien esquinado el tiro y pudo entrar. Bueno, Matías, acá en la mesa de Radio Monumental tenemos a Germán Cafa, ex arquero internacional. ¿Qué edad con vos?
Ah, bueno. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Muy bien, ¿qué tal con el fútbol del salón? ¿Sabés por qué va la pregunta, no? ¿Por qué? Y porque ustedes, lo que son del sur, Neuquén, y jugaste en Comodoro Rivadavia, siempre se destacan en lo que es el fútbol de salón. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, a mí me tocó estar mucho tiempo ahí en Comodoro. Si bien deben saber que el clima por ahí no acompaña tanto. Sí, totalmente lo opuesto acá, mucho viento, mucho frío. ¿Y qué tal, cómo la lleva acá en Asunción, con esta humedad, con el calor que prácticamente acá el invierno no existe? ¿Adaptado ya? Sí, no, bien, bueno, ahora está re lindo el clima, por ahí refresca un poco a la noche, pero no, está re lindo. Y cuando yo apenas llegué ya había pasado por ahí, bueno, enero, y agarré unos días de calor y se sintió obviamente, pero la verdad que un clima muy agradable, muy lindo, se puede disfrutar del aire libre. Matías, bueno, estuviste jugando en Chile, en Colombia también, y hoy estás en Paraguay. ¿Qué diferencia, qué similitud ves con los diferentes países? Porque yo también tuve la suerte de pasar por esos países y yo sé qué diferencia hay, qué similitudes. Pero bueno, escucharte un poquito vos, a ver qué nos puedes contar. Sí, bueno, si bien antes de venir muchos compañeros por ahí o amigos que he tenido me han hablado muy bien de acá del fútbol paraguayo, del país. Y bueno, la verdad que sí, me sorprendió mucho. El país es muy lindo, la gente muy agradable y el fútbol me parece muy bueno. Por ahí, no sé, comparándolo con Uruguay, creo que Paraguay está un poco similar mejor en temas de infraestructura, sí, en temas de estadios. Y bueno, Colombia, como mencionaste, bueno, Colombia también es un fútbol muy bueno, se juega en grandes estadios, con mucha gente. Pero acá es mucho más físico, hay más roce que en el fútbol colombiano, ¿verdad? Sí, por ahí es un poco más físico, por ahí en Colombia hay más espacio, más tiempo, pero me gusta mucho realmente el fútbol de acá. La mayoría de los partidos se juegan en canchas están en muy buen estado y creo que eso ayuda también al fútbol y sobre todo, bueno, nosotros particularmente con Luqueño que tenemos el apoyo de la gente casi todos los partidos, ¿viste? En Comodoro Rivadavia, ¿vos jugaste en 2007-2008? Yo jugué, sí, yo creo que llegué en el 2007, estuve casi 6 años ahí. ¿Jugaste Nacional B ahí? Sí, Nacional B jugué ahí debuté en Nacional B. Entonces fuimos rivales, mirá vos. Ahora estoy mirando tu estadística, yo estaba en San Martín y Tucumán, un 0-0 con un viento terrible, mirá vos. Sí, me ha tocado jugar allá en San Martín y en Tucumán y también en Comodoro. Sí, ajá. Yo debuté a los 16 con Diego Coca. ¿Y Trípodi era el arquero ustedes? Exacto, sí, con Emma. Muy bien. ¿Qué pasa con un compañero? Lo último, Matías, sobre el partido de ayer, ¿qué sensación les dejó el empate? ¿Es un buen punto o quizás por cómo venía el partido se pueden llegar a lamentar que no sacaron adelante la victoria? Sí, bueno, si bien sabíamos que era un rival duro, que un equipo grande el cual está peleando el campeonato, sabíamos que no iba a ser nada fácil el partido, pero nos fuimos, bueno, con un poco de sabor agridulce, si bien contentos por el fútbol que se desplegó, la entrega sobre todo de todo el equipo, creo que nos podríamos haber llevado los 3 puntos. Tuvimos algunas situaciones claras que creo que si las aprovechábamos nos llevábamos esos 3 puntos que tanto buscamos, pero bueno, lo más importante fue la actitud que mostró el equipo y las ganas de ganar. Gracias por el tiempo, Matías, felicitaciones por el partido de ayer. Bueno, muchas gracias a todos y saludos. Igualmente, Matías Castro, autor del tanto del empate para el Sportivo Luqueño. Afíliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes, no esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llamanos al 218-4000 o ingresá a cmsp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrí los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida, avanzar siempre. Por ejemplo, no me dan bola y nada cuando yo yendo del cerro. Cuidado. Juega con General Caballero. Sí, el sábado a las 18. Simultáneo con Libertad. Con Olimpia Libertad. Después juega el miércoles con Palmeiras. A las 18. Ese es internacional. Campeonato local juega con Nacional
Libertad y Tacuaré. Termina. Copa, juega el martes 6 de marzo ante Bolívar en La Paz a las 10 de la noche y juega en Barcelona, juega en Guayaquil y termina con Barcelona en Ecuador a las 19, el 6. Perdón, el 29 de junio. Sí. 29, ahí hay un entre apertura y clausura. Sí. La penúltima fecha ante Bolívar será antes de la última fecha de la apertura. Mi intención de pregunta es esta: si te va bien, operar, aleluya, vas a esperar bien. Si te vas mal, te va a la M. ¿Por qué? Agrego más, cuando vino Saba, y no es personal, que no se tome así, hablamos que psicólogo, que esto, que el equipo, que recuperó Carrizo, que recuperó Aquino. Ya mismo a lo mejor un poco más tranquilo. El tema es psicológicamente, cuando vos perdés un campeonato por diferencia y cuando no se da su resultado sino de ir a contra Palmeiras, vos sabés lo que es esperar para conocer tu suerte, como se dice. Qué terrible, con toda la presión que te van a meter. Y sí, porque al final viene siendo lo mismo en los últimos años. Aparte, y para clausura Cerro otra vez tendrá aparte, la presión de salir campeón sí o sí. Aparte otra cosa, o sea, con Palmeiras Cerro no puede perder, porque si pierde, le quedan dos difíciles de visitante y se puede quedar afuera de todo. La clausura ya va a depender exclusivamente del armado del plantel. ¿No está conectado? ¿Ahí? Sí. Ahí. Ahora va a depender exclusivamente de él, el armado del equipo. Claro. Él vino y se encontró con lo que tiene. Exacto. A partir de aquí la responsabilidad va a ser de él. Él ya dio el ok para que venga Romero. Le va a dar el ok si va a venir un central o si va a venir un volante. Sí. Ahora ya la responsabilidad 100% de él en cuanto al armado del equipo. Y pero así mira como que se no dice, sé si tantos cambios va a pero hay poder una tener. realidad. En el caso de él es psicólogo, no mago. Porque una cosa es la psicología, pero otra cosa es que cuando comienza a perder, allá se achique nuevamente el jugador de Cerro, porque ante los partidos importantes le volvió a pasar. El tema para mí es psicológico, yo no digo mago. Mago es otra cosa. El tema de Cerro psicológico y la parte emocional. Debe saber Saba las frustraciones en Cerro. Cuando vino acá dijo, yo quiero conocer internamente el club, quiero hablar con los dirigentes, eso lo dijo el técnico. Sí. Entonces, si vos estudias psicología, yo te miro a vos, y yo no soy un improvisado, si soy psicólogo. Ya estudias hoy, a la persona. Hoy tiene que improvisar defensa. Vamos a lo futbolístico. Hoy vamos con la defensa. Hoy tiene que improvisar defensa. Tal cual, vamos con eso. Piri Mota no es central. El chico Álvarez está haciendo sus primeros partidos. Pero yo no hablo, niño, de esa parte, de lo que vos tenés razón, en lo que él puede decir, me falta un central. Pero el equipo volante central. Yo lo que hablo es la parte emocional, en la cual Cerro trae una frustración. Yo estoy hablando de esa parte nomás. ¿Qué pasa en el tiempo cuando vos te quedás fuera hasta el último partido? El 29 va a ser su último partido de Copa. El campeonato se para. Y capaz ya llega eliminado el último partido. Eliminado de todo. Sí, eliminado de Libertadores, sí, del campeonato ya está. Claro. Y a lo que vos le podés agregar, $3 millones perdidos, ¿verdad que es cierto? Si no entra en fase de grupo, te da resto el jugar en fase de grupo. El tema para Saba, no solamente para Saba, para Cerro es muy difícil. No solamente para Saba. Para Cerro. Y la puso difícil el propio Cerro, porque tenía todo. Después de haber hecho el partido que hizo en San Pablo con Palmeira, todos decíamos, carácter, era lo lógico que le gane a Bolívar. Este es el Cerro que la gente espera. Claro. Y te voy a decir más, niño, te voy a decir más todavía. Vos mirá lo que ganó Bolívar. Y el partido es contra Cerro. Sí, no le ganó más a nadie. Olvídate. ¿Cómo no le va a doler institucionalmente al hincha si vos le decías al hincha, vos sabés, hincha de Cerro, que Bolívar le hizo 4 y no ganó después? ¿Cómo? No venía luego ganando. Vino, le pegó un baile, se divirtió, se fue y no caminó Bolivia. ¿Vos te imaginas lo que significa eso? Y vuelvo a lo anterior, ¿sabes? Cuando vino psicólogo deportivo, yo sé que con psicología no se gana el campeonato, si no los psicólogos serían todos técnicos, pero digo que es un tema emocional. Por eso dije, si Cerro juega el 29, su último partido en Copa, vos sabés lo que es arrastrar, que no ganaste el título, que te frenaste, que te quedaste. No es joda. No es joda. Y te voy a decir más, acordate, niño Víctor Germán, cuando se sacaron a Álvarez pidió un delantero y no. ¿Te acordás? Sí. Y después entonces y le dijeron, andate. Voy ahora a esta propuesta. Suponte que él diga, acá necesitamos volante central. 3 mínimos. ¿Cómo? Necesitamos 3 mínimos, 4. Queremos acá para pelear. Ustedes tienen que saber
Y le dice Cerro, ¿y no? ¿Y qué va a hacer? Cerro ya pasó con Leonel Álvarez, ya ocurrió. Y Álvarez campeón con Cerro. Sí, sí. Y para mí el hecho de que vuelva Fernando Romero ya es la prueba de que no creo que invierta tanto Cerro. O sea, lo justo y necesario. Por eso decía, yo entiendo que necesita varios jugadores, porque si es con el mismo plantel otra vez no le va a alcanzar. Por eso me cuesta entender de que haya sido un pedido de Saba, porque si no lo conoce. Y por video no lo va a traer. No, para mí fue una sugerencia. Ayer él lo dijo. Sí, él lo puede decir, para que ver si es verdaderamente así. En el extra no sé, ayer o anteayer en el extra, pero no estabas porque era la versión TV, y creo que estaba en uno de los partidos. Para mí, por ejemplo, es para analizarlo de Broco. Con el dinero que viene y no juega, ganando, viene jugando, para mí tranquilamente. No juega y las veces que entra liberar un cupo. Sí. Ayer lo hablamos. Sí, liberar ese cupo y con ese dinero poder traer a alguien que juegue. Llegó la promo Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral, porque sorteamos 100 millones en efectivo. Genera cupones electrónicos por cada 30.000 guaraníes de compra. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Ustedes se acuerdan, niño Víctor Germán, cuando le entrevistamos a el ex técnico de la selección, el Tata Martino? Vos recomendaste, yo recomendé y dijimos nosotros que, yo no digo que Saba sea mal técnico, estoy diciendo, recomendó el Tata, sacando pecho en los primeros partidos. ¿Se acuerdan? Sí, porque empezó con todo. Impuso un orden en Cerro. Impuso un orden. Hoy juega por tiempo, juega bien un tiempo, o primero o segundo, no completa. Vos recomendaste, me dirán no, hasta dónde sí, hasta dónde no. Saba, hacerlo porteño, Tata, ¿te preguntaron? Sí, me preguntaron. Personalmente creo que debo haber hablado las 2 veces o 3 veces que me tocó enfrentarlo, y personalmente después, fuera de esos enfrentamientos, creo que no hablamos nunca, pero siempre me gustaron sus equipos, hizo muy buen trabajo. Otra cosa al Tata. A ver, con buena intención el Tata. Sí. El problema es que el presente es lo que es. No podés dar una tabla como esta. Está el cumpleañero Ernesto y Diego. Felicidades, Ernesto. Muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias. Felicidades, Ernesto. ¿Qué tal, Diego? Bien, señor. ¿Qué va a cantar, Ernesto? Ya estamos listos. Cuando usted quiera, cuando usted diga nomás. Esto es para vos, que lo cumpla feliz. A ver. Querido Ernesto, muchas felicidades. Ahora vas a cantar ¿qué música? Loco. Y balada para un loco. Muy bien, señoras, señores. Perdón, Arturo. Perdón, Arturo. Cortito y al pie, como se debe decir. Por supuesto, aparte si cantás mal, nosotros mismos para los muchachos. Por favor. Sí. Vamos a hacer la presentación de rigor, ¿te parece? A ver. Señoras, señores, en el escenario de NPI, periodista destacadísimo, haciendo el mediodía junto a Diego, Edgar, la niña, los compañeros, presentamos este tema. No lo queremos sacar de su hábitat, que es el deporte, Ernesto Rosato, pero como hermano rioplatense de alma y fibra y corazón, qué mejor que balada con un loco para dejar su testimonio en el día de su cumpleaños. Felicidades, Ernesto, y el escenario es tuyo. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente detrás de ese árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo Lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, 2 mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves. Porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azahares. Vení, que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo: yo sé que estoy piantao, no ves que va la luna rodando por Callao y un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Yo sé que estoy piantao. Yo miro a Buenos Aires
del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Brillante, brillante la musicalización, Gustavito Sánchez en la musicalización, la voz, la personalidad, la interpretación del cumpleañero Ernesto Rosato. Muchas felicidades, Ernesto. Muchas gracias. Muchas felicidades. Esto va a ser guardado en la vitrina. Ahora lo más tenés profundo. que hacer un paso. ¿Qué melodía está, ¿Qué? ¿Tango? No es un tango No es un propiamente tango. dicho. Arturo sabe bien, en el año 1969, cuando se estrenó esto, Sí. que la música es de Astor Una Piazzolla, la letra balada, es sí, de Ferrer. Como una balada. Por eso Es una Astor especie de Piazzolla. balada. Sí, y la sí. gente lo tomó muy mal. En el Luna Park inclusive Sí. le tiraban de todo porque la gente, el tanguero no quería Claro, no que entendía. Piazzolla entre en este. Balada para un Y Amelita Baltar, que era la novia de Piazzolla en esa época, fue la primera que cantó este tema. en teleshow, Ernesto. Bien. Íbamos Yo le cuento a los muchachos. Arturo Felicidades, sabe. Ernesto, felicidades. Muchas gracias por alegrarnos Gracias a la siesta ustedes. con esta hermosa interpretación en tu día de tu cumpleaños. Estamos hablando de... Que lo cumpla feliz. Moncha, por favor. Estamos hablando... Happy birthday to you. Muy bien. Pram pram pam pam terebu aiteke. Muy bien. Que lo cumpla. ¿Cómo se degenera? ¿Cómo a Gustavito le gusta degenerar las cosas? Gustavo Florentín, el técnico, primero el fiscal Ángel Ramírez. Incidente ayer, grave, Diego, Ernesto, compañero en el PI Monumental, las barras, supuestas barras, el comando y La plaza. y la plaza se enfrentaron, rompieron vidrio, incidente. Hablamos con el fiscal Ángel Ramírez. Nosotros tenemos 24 personas que fueron puestas a disposición nuestra, que fueron aprehendidas por efectivos por integrantes de la Policía Nacional. Estamos haciendo el trabajo de reunir elementos de prueba o testimonios o algún tipo de afirmación que respalde a la Fiscalía a decir de que esta persona fue la que tiró piedra, que una fue la que rompió el vidrio de la casa o del auto, y estamos en ese trabajo de reunir ese elemento como para poder hacer una imputación en forma seria y responsable, Arturo. La constatación de que ocurrió un hecho punible que se llama perturbación de la paz pública. Sí. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que hacer es ver si de estas 24 personas detenidas, las 24 participaron y de qué manera. Entonces, ese trabajo que estamos haciendo ahora con gente de la Policía Nacional, que fueron los que lograron la aprehensión de estas personas. ¿Cuántas personas son? Son 24, 18 mayores de edad, 5 del sexo femenino y un menor. El menor fue retirado, creo, de su padre de la comisaría ayer, ¿verdad? Sí, el menor fue retirado por Un colombiano por los padres. está en el grupo, Sí, también hay un colombiano que está en el grupo. que se había quedado cuando vino un equipo colombiano, creo, Atlético Nacional, y nunca más se fue. Les desconozco esa situación, Arturo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Son imputados? ¿Están contigo? ¿Dónde están? Ellos están esperando su declaración indagatoria en sede de convivencia acá cerca del Defensores del Chaco, y estamos también tomando testimoniales a los efectivos policiales a los efectos de que ellos nos digan cuál fue la participación que les tuvo a cada una de estas personas. ¿Están viendo ya las cámaras? ¿Hay circuito cerrado? Recurrimos ya a 2 lugares y nos dijeron de que aún no, la persona encargada de proveer eso aún no llegaba. Entonces estamos insistiendo en locales comerciales cuyo nombre me reservo para que nos puedan proveer eso y tener un mejor panorama, e inclusive el número de 24 podría elevarse a más personas, ¿verdad? Esto tiene que ver con los incidentes ayer de los Garras, supuestos Garras, comando la plaza. Partido con empate, y esto decía Gustavo Florentín, el técnico deportivo luqueño. Y fueron momentos distintos. Nosotros nos costó el primer tiempo entrar al ritmo, se estaba implementando Cerro, nos costó tener la posesión, y en determinado momento pudimos equilibrar. En el momento cuando nosotros tuvimos el equilibrio futbolístico, llegó el gol de Cerro, y en el segundo tiempo me pareció que estuvimos mejor.
donde buscamos empatar, lo pudimos conseguir y creo que estuvimos cerca de conseguir el objetivo, que era la de ganar, pero no quiso ser. Pero en líneas generales me pareció que el equipo cumplió dentro de lo que habíamos planificado. ¿Ausencias para lo que viene, la parte física, clínica? Más bien veremos la lesión de Juan Núñez, si es de gravedad o no, porque viene a nivel muscular esa dolencia, por lo que conversé con él. Y ahí el que está habilitado nuevamente sería Jorge Mendoza, que no estuvo el día de ayer por la expulsión que sufrió contra Resistencia. Y luego no tenemos ningún inconveniente en ese aspecto, al menos hasta hoy, ¿verdad? Lo que estamos realizando desde nuestra llegada, la verdad que me hubiese gustado, en el sentido de estar un poco más arriba del lugar donde estamos en este momento. Me pareció que perdimos puntos de manera increíble. Bueno, la idea es sumar de los 4 partidos que sobra, tratar de sumar por lo menos un 80-90% de los puntos, que va a ser de mucha importancia para el siguiente torneo. Viendo y conversando ya con algunos jugadores para lo que va a ser de clausura también. ¿Incorporaciones? Sí, ya estamos conversando, Arturo. Estamos conversando con algunos jugadores paraguayos y que el presidente también ya se está encargando también de ver las negociaciones de lo que le corresponde. ¿Puesto no decís? No, en este momento no. Monumental. Y Matías Castro, experimentado, autor del gol del penal, charlamos con él en estos días, compañeros, aquí lo tenemos. ¿Por qué jugás en Luqueño? ¿Quién te trajo al país? Fue una decisión del cuerpo técnico, de la dirigencia del club y bueno, cuando me manifestaron realmente no lo dudé, quería ser parte de este club tan lindo, con tanto apoyo, así que fue una linda oportunidad que no quise dejar pasar. ¿Sos penalero? Sí. La mayoría de los equipos que he estado siempre estaba entre los pateadores. Sí. ¿Fuerte, por bajo y cerca del palo? Ayer sí, el próximo no sé. Claro, por eso te preguntaba. ¿Y el arquero que se movía de palo a palo, Jan? ¿Te confundía o no? Sí, por eso decidí, pegarle, sabía que le tenía que pegar bien para que la pelota entrara, por si pasaba lo que pasó, que fue que él se tiró para el mismo palo, así que, por suerte fue bien esquinado el tiro y pudo entrar. Matías, estuviste jugando en Chile, en Colombia también, y hoy estás en Paraguay. ¿Qué diferencia, qué similitud ves con los diferentes países? Porque yo también tuve la suerte de pasar por esos países y yo sé qué diferencia hay, qué similitudes. Pero escucharte un poquito vos, a ver qué nos puedes contar. Sí, si bien antes de venir muchos compañeros por ahí o amigos que he tenido me han hablado muy bien de acá del fútbol paraguayo, del país. Y la verdad que sí, me sorprendió mucho. El país es muy lindo, la gente muy agradable y el fútbol me parece muy bueno. Por ahí, comparándolo con Uruguay, creo que Paraguay está similar en tema de infraestructura, sí, en tema de estadios. Y Colombia, como mencionaste, Colombia también es un fútbol muy bueno, se juega en grandes estadios, con mucha gente. Por ahí es un poco más físico, por ahí en Colombia hay más espacio, más tiempo, pero me gusta mucho realmente el fútbol de acá. La mayoría de los partidos se juegan en canchas están en muy buen estado y creo que eso ayuda también al fútbol y sobre todo, nosotros particularmente con Luqueño que tenemos el apoyo de la gente casi todos los partidos, ¿viste? Ya le escucharon a Nanito Vera, Ernesto, Diego. No lo escuché. Diego, Ernesto. No. Está muy disgustado el tema de arbitraje. Independientemente estaba ayer en la conferencia lo que dijo Federico Carrizo en la charla al terminar la transmisión de Tigopol, y esto señalaba el ingeniero Vera, disconforme con el arbitraje, vicepresidente Tagüere. Una película de terror todo eso, ¿no? A nosotros nos cuesta mucho hacer los goles, llegar a los goles, ¿verdad? Hacemos los goles y después tenemos ese tipo de inconvenientes. No digo de que quizás sea Orsá y fuera de juego, todo lo que nos digan que eran, ¿verdad? Pero no estoy de acuerdo con cómo ellos manejan los criterios, ¿verdad? Este ha sido el quinto gol que nos anulan por el tema del VAR. Antes hicimos 3 goles, Arturo. Ninguno de ellos valió, porque
El primer gol, Vito no cobró, el VAR le dijo un rollo de la pelota y bueno, y los otros dos, bueno, fueron anulados, ¿verdad? Y después el tema de las manos dentro del área, ¿verdad? No hay un criterio generalizado, no hay un criterio único. Nosotros ya tuvimos a favor nuestros 4 o 5 manos, contra Libertad fue uno, contra ayer otro, tuvimos 8, y todos siempre tenemos una excusa, que la pelota vino arriba, que la mano no estaba pegada al cuerpo, que esto, que lo otro, pero cuando es en contra nuestra, es penal, ¿verdad? Entonces, esas cosas molestan mucho, no hay un criterio único, ellos manejan los criterios, nadie le puede decir nada, ¿verdad? El pelo de Oscar Ruiz estaba adelantado, ¿verdad? Pero no es así, yo creo que no tiene sentido, pagamos millonadas del tema, ¿verdad? Y otra vez nos complican, no lo utilizan, yo no sé si no utilizan bien esta herramienta o qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero realmente yo estoy decepcionado, ¿verdad? Muy decepcionado. Decía mi ingenio Nito Vera, y estamos hablando lo de Cerro, Ernesto, Diego. Arturo, Copa. ¿Sí? Un instante, si me permitís, el partidazo que hizo Rodrigo Rojas, y habíamos hablado del ser líder, el capitán, y cómo Luqueño descansa a los jugadores, los compañeros en Rodrigo. Víctor estuvo, el partidazo Rodrigo Rojas, 2 pases filtrados, o sea, es un jugador realmente que le vino bien al Sportivo Luqueño. Sí, viene manteniendo el nivel en los últimos partidos. La vez pasada no estuvo por la quinta amarilla, pero en los anteriores, la verdad que un rendimiento sostenido y que le hace bien al equipo, porque es el líder, así mismo como decís, Diego. Un segundo. Un resultado que yo creo que justifica lo que fue el trámite, ¿verdad? Ambos equipos tuvimos situaciones claras. Después de mucho nos toca reponernos un resultado adverso, logramos empatar y tuvimos para ganarlo, y ellos también tuvieron. Pero fue un partido bien disputado, de mucha intensidad, y bueno, a nosotros nos sirve para encarar estos últimos 4 partidos, sumar la mayor cantidad de puntos y pensar en el próximo campeonato. Y retorna Mendoza haciendo pareja central en la media cancha con Rodrigo Rojas. En simultáneo el sábado, los 2 partidos. 18 horas, en cancha de Libertad y en cancha de Cerro Porteño. Y bien, Ernesto, Diego, felicidades nuevamente, Ernesto, que tenga el espléndido día con la familia, y será hasta cada instante porque vemos ahora el tablero electrónico del estadio, indica 12:36. Ha sido un gusto. Igual, un abrazo para todo el equipo, hasta mañana. Hasta mañana. El tablero electrónico del estadio. Partido de básquet. ¿Vos sabés dónde se decía Defensores del Chaco? A la derecha. Sí. A la puta Gustavito, déjame enseñar la que el man cafa. El tablero electrónico del estadio. Bueno, ya está. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Otra versión, la misma. Hoy Tucumán y Nazaba. Preocupa Cerro, ¿qué tal, Francisco López? Hola Arturo, saludos para todos. Ni Cerro, ni Olimpia Cerro. No. Y ocurre que Saba hablaba de la cantidad de partidos seguidos, ¿vio? Y sí, ahora tiene partido seguido y viene jugando cada 3 días. Cuando termine esto y Libertad sea campeón, porque el Cerro un accidente puede ocurrir. Va a tener un descanso, va a tener la Copa. Y pasa que agarra en una época incómoda porque es justo la mini, no sé si pretemporada, reacondicionamiento para la clausura y ese último partido a contramano. Pregunto, ¿y acaso Libertad no tiene doble competencia? No, pero Libertad es campeón. Acá lo que estamos hablando es del trauma de Cerro, la parte emocional, el disgusto que hay, no pelear. El niño planteaba y no deja de tener razón. Yo te meto a plantilla, yo voy a jugar con lo que tengo. Claro. Ahora viene una nueva temporada con inscripción en Copa Libertadores, ¿verdad? Sí pasa. Sí. Entonces vos preguntás, y dice Víctor, ¿Cerro no le va a dar respuesta dirigencial? No, yo no creo. Máximo 1 o 2 así puntuales, pero un defensor urgente. Pero clase A. Porque Pili no es central y Álvarez nuevo. Ahora, cuando vuelva Patiño, ya tiene un central de raza. Le falta un central por izquierda. No está bien, va a tener uno. Son que todos es por derecha. Bueno, listo, trae otro central. ¿Y a quién más le va? Y un volante central. ¿Y si no que le dé equilibrio. Si no te dice no? ¿Me tendré que arreglar con lo que hay? ¿Me tendré que arreglar con lo que hay? Lo de Patiño podría llegar a ser un poco más grave. O sea, te puede jugar 1 o 2 partidos y después nuevamente... Pasa que tiene un problema crónico. Sí, por eso. O sea, lo de Patiño garantiza mientras está bien, pero si él está lesionado... Entonces no necesitas 1, necesitas 2. Te voy a poner un ejemplo, Francisco López, compañero. ¿No ves que uno esté acá en la mente, ¿cómo se llama eso? El tema Cerro.
tiene Wilder Viera, que apareció muy bien. Damián Bobadilla es un volante mixto muy bueno. Para mí me gusta Damián Bobadilla. Le faltará roce, partido. Lo desplazan a Carrascal. ¿O no lo desplazan a Carrascal? Sí, ayer entró un ratito de vuelta a Carrascal. Lo desplazaron a Sí. Es más, no renovó contrato con Carrascal. Así es. Y el Carrascal Era para ser ahora titular. es figura secundaria en Cerro. Entonces vos decís que Vilo Viera joven, Lucena es sube y baja. Sí. Carrizo Robert sube y se baja, va. Aquino es sube y baja. ¿Cómo? Y dice el hincha de Cerro. ¿Sabes lo que significa sube y baja? Julio Iglesias. Sube y baja es Catunga. Mirá para arriba, mirá para abajo. Y Julio Iglesias a veces sí, a veces no. Carrizo es Julio Iglesias. Claudio Aquino es Julio Iglesias. A veces sí. Carrizo más sostenido ahora. Como quiera. Pero Aquino sí. Pero bueno, otra vez ayer. Pero ahí yo lo quito Si de va a la... querer incorporar, va a tener que desprenderse de algunos jugadores. Claro. Y ahí recién nombramos uno extranjero, Brock, y el otro Carrascal. Extranjero, bien remunerado. El tema va a tener es que negociar. Cerro le compró el pase a Carrascal. Bueno, o sea, y negocialo. ¿A dónde lo negocialo? Y no sé, verá. Con este nivel, Es el trabajo ¿quién del le quiere dirigente. comprar? ¿Quién le va a querer comprar ahora? Entonces hay que dejarlo, que debe estar cobrando muy bien y no va a jugar. ¿De qué te sirve? Negocialo, prestalo. Ha sido un denominador común las últimas contrataciones de Cerro, que desembolsó mucho y no sacó, o sacó poco. Comenzar con Moreno Martín. Perfecto. $70,000 gana en... Una cosa es comprar y otra cosa es gastar. Cerro viene gastando, no viene comprando. Exacto. Así es. ¿Cómo? Y que él fue inteligente. Él ya intuyó. No, él no colaboró también. Para nada no colaboró. Pero digo, a ver, vos tenés, ahí el que funcionó fue Jam. Y después paremos ahí compró. Exacto. Lo que dijiste ¿Qué iba a romper. Espera, Gustavito. Pero no funcionó. Y acá te lo Gustavito compró. lo que iba a pasar en Cerro. Es de sabio cambiar de opinión. Intuyó lo que iba a pasar en Cerro. Cambió de opinión. Y yo también. Que como siempre por el camino iba a caer y se fue. Huir a tiempo no es cobardía, hermano. Por eso fue inteligente Moreno y se fue. ¿Sabes qué? Ambos buscan mis salomos, me voy antes que pase quien no. Deja de tener un rabito en algo. Si claro que Cerro sí. hoy andaba bien, peleaba palma a palma en el campeonato, iban a decir Churín, nácore. Ocurre que ahora el Cerro no aguanta los partidos y la culpa no la tiene Churín. Ni tampoco tiene que ser psicólogo, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces que estaba psicólogo? Que por fin se yo vine a decir acá que tenía... ¿Qué? Así le presenté. Yo asumo la responsabilidad. Por lo visto nunca hablaste con un psicólogo. Pero el fútbol no se gana con psicología, Arturo. Tipo sano mentalmente. O nunca te pita la mierda mentalmente. Seguramente sabes que estoy más loco que no sé. Esperate a contar. Que el tango que cantó Néstor decía de balada un loco se llama. Carrizo, cuando vino, aquel se asentó Carrizo. Yo me hago cargo de lo que digo. Yo no digo, puedo decir 100.000 disparates. El cambio de chip le vino muy bien a Cerrón en el comienzo. Después Carrizo también con Chiqui tenía 10 partidos que la rompía, parecía que iba a volver a Boca. Problema, Arturo. Vamos a hablar de físico, es psicológico. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar de a uno. A la primera derrota no se supo levantar otra vez. Esa es la situación. Hay clubes que tienen psicólogos. Sí, claro. Y nadie inventó el psicólogo porque inventó nomás. Nadie es dueño de la verdad. Hay una rama de psicología deportiva. Sano, yo soy psicólogo, sicario, te puedo decir, vos que te crees sano, tío. Sí, yo soy sano, espera un ratito. Te puedo decir un entendido en la materia. Porque estás autoconvenciendo, ves que sos sano. Y yo enfrente te puedo decir, vos no sos sano mentalmente. No, yo soy un tipo sano. Vos no sos sano. Porque yo soy un estudioso, sé tus gestos, tus reacciones, tu tocada de pelo, cuando me rajo la cabeza, y parece un disparate. Yo sí soy profesional. Enseguida por tus rasgos voy a darme cuenta de lo que soy. Todo por tiene tu que ver con actitud, todo. por tu forma de ser. Cerro emocionalmente. Se come la uña. Se come la uña. Impaciente. Ansiedad. Entonces, cuando nosotros decimos los clubes tienen esto, tienen aquello, tienen un nutricionista, tienen un psicólogo, no estamos diciendo que en Cerro algo falla mental. Cuando vino Carrizo se estabilizó. Y yo me hago cargo de lo que digo. Seguramente la psicología de una charla le permite a las personas estabilizarse, como una persona que toma una religión, que espiritualmente es la vida. Sí. Es la vida, te guste o no te guste. Cerro Porteño tiene esos picos de bajón terribles. El mismo Claudio Aquino, que la abrazaba, Chique, ¿te acuerdas? Sí. Decíamos, ¿quién le dio la confianza? La abrazaba UPA Jam.
El gesto, actitud. El equipo tiene esa personalidad. ¿Qué dijo en la conferencia de cuenta Patiño cuando vino Saba? ¿Y quién necesitaba en ese cambio? Lo siento mucho, te quiero mucho, Chiqui, pero... Bueno, si yo estoy orientado, te puedo decir a Patiño, no lo hubiera dicho. Claro, quedó de mal gusto. No lo hubiera dicho. Te queremos mucho, el famoso, pero hasta aquí llegamos. O no era para decirlo en conferencia de prensa. Eso era para decirlo puerta adentro. Tacto, por decir. Totalmente. ¿Le faltó? ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, engloba demasiado. El Cerro de hoy, y están escribiendo que va a tener descanso, le decía Víctor, porque va a jugar el 29 último partido, y Saba decía, pero igual, estamos apretados por no va a cambiar mucho. Así como Aguirre no entró bien, Aguirre no entró bien. No entró bien. Te está tratando de acomodar todavía. Saba entró bien. ¿Cómo vos de este pico vas a manejar acá? ¿Cómo va a ser con los jugadores? Y sobre todo en todos los partidos. Decime cómo hacer con los jugadores. Eso no me ayuda. Es físico y es mental. Sí, totalmente. Es físico y mental. Y ahora, en el clausura no va a tener esa excusa, porque en el clausura, para el clausura puede decir, bueno, ya llevo 6 meses dentro del Pero eso dijo Niño, y con razón, y perdón que repita. Cuando vos agarrás un equipo y ya están todos designados y no hay pase, no hay manera de hacer. ¿Vos sabés lo que agarrás? Víctor le dice a Niño, apenas un ratito le dice a Víctor Villar al Niño, no, es que va a pedir acá. Yo no creo particularmente que le den todo. No va a tener mucha billetera. Una cosa es que pida y otra cosa es que no diga. Va a tener la excusa de vuelta la gran Leonel Álvarez, va a decir otra vez. El tema es que el último partido, yo pedí y no trajeron. El último partido en Copa, si tiene chance de clasificar Cerro todavía, es el momento que tiene que hacer la pretemporada para el clausura. Sí. Eso le juega un poco en contra a Cerro Porteño. Es el momento más incómodo del año y justo ahí va a jugar. Ahora, si vos me decís, juega el último partido con Barcelona y ya está eliminado, bueno, listo, hace la pretemporada y juega por participar. Para que ver cómo llega Cerro Porteño a esa última fecha de Copa Libertadores. Va a ser un partido al límite, salvo que le gane a Palmeiras ahora y que le gane a Bolívar en La Paz, cosa que veremos si sucede, pero parece difícil. Ese último será clave ante Barcelona. Y es la transición entre apertura y clausura, es el momento en donde deberían llegar los refuerzos, que obviamente no van a jugar Copa, pero van a estar habilitados para el clausura. Justo se da en esa situación. La pregunta está en la mesa. Toca, mueve Cerro, media cancha. Por momentos no tiene una sintonía que te agrada, Cerro. Sí, juega bien, juega lindo. A Wilder, le demos ofensivamente la mía meterse sobre el área. ¿Y cómo luego va a volver Carrascal? ¿Qué señales da Cerro? Se cae después. No aguanta, ese ritmo no aguanta. Uno mira los partidos de Cerro y nota que los últimos... Ya pasó contra Palmeiras. No aguanta resultados, Cerro. El último le año cuesta y medio, muchísimo. No ¿cómo aguantar si no tiene equilibrio en el medio? Bueno, ya, no tiene un tipo que buscar el Cerro Porteño no tiene un Richard Ortiz, no tiene un tipo que maneje un caudillo en el medio. Que digamos, vamos para adelante, vamos a ser ofensivos, no, vamos a defendernos. Y a eso que vos decís, yo me hago la pregunta, ¿y quién es el líder en Cerro? ¿Quién es el que ocurre algo y va y... Para mí no lo tiene. Futbolísticamente estamos para mí no lo ahí tiene. Adentro de la calle. Yo creo que Churino. El que asume la responsabilidad de Churín. Pero Churín va y choca y pelea y golpea. Sí, ¿hace cuántos goles tiene Churín últimamente? Vos Libertad le tirás una pelota dentro del área, viene Tacuara, te hace gol. Viene otro, te hace gol. El otro día una pelota dentro del área, vino Bruera en Olimpia, triangulación, gol. Y Churín hace cuánto no hace gol. Choca, golpea, 5 amarillas. ¿Un 9 con 5 amarillas? A mí nunca me pasó tener un compañero así. Y con más razón. Y él tiene que ocuparse a hacer goles. Y hablar con su compañero, loco, déjenme una pelota mano a mano para poder hacer un gol. Ahí va el líder. El líder no es poner una cinta capitán y chocarse y pelearse y que esto, que lo otro. Por eso rescato. Digo siempre, Cerro Porteño no tiene un Richard Ortiz. No tiene. Y se nota en la personalidad del equipo. De que es... ¿A qué voy? Cada uno en lo individual tiene su personalidad, pero eso hace a lo colectivo una personalidad uniforme de vuelta. Claro. ¿Okay? El equipo se cae, quiere decir que es mentalmente débil. Se cae. Sin duda. No aguanta el resultado. Está ganando, le pasó 2 veces contra Olimpia. Contra Olimpia, donde vos decís, este es el clásico, este es el partido que tenemos que ganar. Y el hincha de Cerro está cansado de eso. Ya el año pasado. Es más, ahora hasta se suma. Hace un año y medio. No quiero entrar en esa de lo del fanático fácil de la gente de la calle, el comentario. Pero lo del estadio, digo. No, yo pregunto, no es físico.
Y es físico y es mental. Y es carácter. Es carácter. Porque ¿Cuántas veces vimos que Olimpia venía peor en estos últimos años y con carácter le terminaba ganando? Y en su cancha Cerro. O sea, ese es un detalle no menor. Olimpia no perdió o perdió muy poco en cancha de Cerro. Y que tu clásico rival se haga fuerte en tu estadio. No habla bien de vos. Es porque no habla bien de vos. Claro, es porque te falta personalidad para manejar esa situación. Y este año volvió a fallar en los partidos fuertes. Sí, porque perdió 5-0 ante Libertad, que era el partido directo. 2-0 ganaban para uno, le empataron 2-2. Se le escapó sobre la hora en la olla. Perdió ante Palmeiras, es cierto. Hizo un buen partido, pero al final no sirve de nada porque perdió. Y Bolívar vino y lo paseó aquí. El partido fuerte donde sí le fue bien fue coincidentemente el nombre, Fortaleza. Ese sí fue esa serie. Sí. Porque había mucho temor también del ambiente de cómo le podía ir. Esa vez sí estuvo bien Cerro. Después, ¿dónde se comienza a caer? Esa serie... No, entró Gustavito, entonces ya me callé ya. Haga nomás memoria. ¿Hace cuántos partidos que Cerro viene pidiendo la hora? Pero en serio, haga memoria. Hagan por niño. Contra Olimpia, Resistencia. Vamos a abrir la puerta del enseguida va a entrar un oyente y que deje el guardia entrar. Tranquilo, niño. Tranquilo, niño. Estamos tratando y mandando una idea y viene Gustavito y habla otra vez. Pero si no, te no, me callé. Pero en serio, ¿hace cuántos partidos que Cerro viene pidiendo la hora? Vos sabés que Gustavito hago memoria. Yo voy a cerrar mi idea y no puedo ver Gustavito que me interrumpe. Tienes razón, niño. Cerrar nomás. Quiero cerrar el paréntesis de Gustavito porque si no quedamos en temas sin terminar. La vez pasada le preguntaban a Saba en conferencia, porque hay una frase que Saba dio tiempo atrás, que él no cree que él le aguante a un equipo la intensidad del segundo tiempo a Cerro. Lo dijo hace una rueda atrás más o menos cuando Cerro venía bien. La vez pasada le hicieron acordar eso a Saba en conferencia. Y dijo, no, pero ante Resistencia la cancha no da. No, pero ante Olimpia se le expulsó a Lucena. Y ayer, ¿qué era la excusa del árbitro? No, ayer el árbitro que cobró faltita aquí, faltita allá. Y Cerro se desinfla, pero todo tiene... Pero sí hay recursos ahí. Yo coincido. Saba se paraguayizó. Coincido. Esa es la realidad. Ya comenzó a encontrar excusas. Que la cancha, que la luz, que visitante. Porque en los 3 últimos partidos... Se acordó de Churín del partido anterior. Así mismo. Y al final de esa conferencia... Pretexto, eso es pretexto. Yo le miré hoy y ese día dijo el árbitro muy bien y ayer había sido un desastre. Recursos y ya no tiene pues ya. Pero espera, no lo voy a defender, coincido plenamente en todo lo que están diciendo, pero para ser justo nomás y equilibrar un poco la balanza. No dije eso. Quiero poner nomás un detalle a su favor, que es lo que hace rato se marca, y subrayar otra vez. Él no armó este plantel. Es lo único que él puede decir como verdadera excusa. Eso ya dijimos en la mesa. Yo no sé, es cosa tuya, acaba de decir. Pero el niño le respondió como Víctor porque vos venías de tu canal. No lo digo despectivamente, lo digo bien. Seguramente no sé si escuchar la radio. No, sí venía escuchando, claro que venía escuchando. Pero cuando niño plantea el tema interesantísimo y dice, esto yo agarré como estaba. Esa excusa. Esa es su mejor... Bueno, pretexto. Pero yo digo, y si pide, acá quiero esto, acá quiero esto, acá quiero esto, y le dicen no. Y la gran Leonel Álvarez. Te vamos a traer uno o dos puntuales. Hay que ver, o se va, o dice, bueno, me arreglo con lo que hay. Y le aclara al público y dice, mira, esto es lo que tengo, no me exijan tal cosa. Nadie le puso una pistola, agarra. Él sabe lo que tenía. Aparte cuando vino, dijo que le gustaba todo. Me enamoré. Dijiste campeonable. Yo también me enamoré en el segundo o tercer partido. Dije, acá le encontró Cerro el hombre. Espera, y digo nomás, voy a tirar ahí. Andá nomás, sentate, Gustavito. ¿Qué mérito tuvo Julio Cáceres otra vez, yendo al final? ¿De qué tiene que ver? Y no, ahí tiene mucho que ver. ¿Dónde? Hacer paralelismo. Y porque salió campeón ¿Qué mérito sin tuvo? tener nada. Sin nada. Así, le dieron un plantel a pedazos, remendado. Dijo, voy a traer un chico acá de la reserva, este acá. ¿Qué mérito tuvo otra al final? Realmente. Haciendo el paralelismo nomás. Digo. Ahí se manejó la parte emotiva, la pertenencia, los muchachos, los de abajo. Y ahí el carácter del plantel era muy diferente. Al de Cerro. El carácter del plantel. Bueno, vos me buscaste. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Él me busca. ¿Te buscó, no? Francisco López sorteado. ¿Cómo se limó el porcentaje ayer? Los para técnicos que recurren a los jugadores de la casa y les explotan bien, tiene un mérito muy grande. Y eso hace grande al técnico. No recurre mucho. Decime vos, Francisco López Ludico Villa, ¿quién le trajo cuando fue campeón del 79 Olimpia? Con seguridad.
Poneme el equipo titular y yo te digo a quién me trajo. No. Trajo uno de River. No sabe ni qué está hablando. 79 vos tenías 4 años. No, menos. Entonces, ¿qué estamos menos. hablando? Hay 11. técnicos que se consolidan con lo que tienen y nos traen de afuera por traer. Yo hablo del primer Cubillas. Claro. Me dirán, la puta Rubín, hablo otra vez. Por eso Arturo. 2 jugadores para que sepas vos. Francisco López Borja. Así es. No sabes si vive aquí o vive en Borja. Perdón, me salió del alma. Sí, saludo para... De ahí es mi abuelo. Mi abuelo es uno de los fundadores de Borja. Muy bien, por eso te saluda a la gente Borja, del Guaira. apellido colombiano. Hay muchos Borja en Colombia. Mucho. ¿Puedo terminar? Sí, adelante, señor. Años atrás que Olimpia sea campeón, los lecas como yo, los viejos, se van a acordar. 2 jugadores fueron a Nacional porque no tenían cabida. Cuando volvieron al Olimpia fueron campeones de la Copa. Y te voy a decir quién resucitó Cubillas en Olimpia: Enrique Villalba, el 9, y a Flaminio Sosa, el central. Trajo a Rubén Jiménez más que como jugador, como intérprete y otras cosas. Y le trajo a Lazzarini, fue suplente, le trajo a Samaniego de River, que se lastimó el primer partido, no pudo jugar. Luisito Torres ya estaba en Olimpia. Ese es el mérito del técnico. Sí. Para eso sos técnico. Y Germán Caballero sabe muy bien, porque ha tenido varios técnicos que en su arenga, en su forma de presión, dijo: la responsabilidad de ustedes. Esta es una oportunidad que no la deje de escapar. Estos jugadores de Olimpia sabían la oportunidad que le daban. Y así salieron. ¿O no miento? Pero tenemos un ejemplo cercano. Libertad, Arturo. Hay que darle mérito a Garnero. Le dijeron, este es el plantel, arreglátelo con bueno, espera, le dieron un Ferrari. En comparación al resto de los autos, le dieron ¿qué si Enzo González está con Garnero? Son todos mitad, un montón de mitad tiene. No, digo, el plantel principal de entrada cuando llegó Garnero era... No, lo de ahora. Claro. Y está a punto de salir campeón. El sábado puede salir campeón. Sí, con Chico de la Casa. Ahí llegó a tener 25 jugadores, de los cuales creo que dieran extranjero. Sí. Llegamos a transmitir nosotros partido amistoso, Libertad General Caballero. Cuando vino Guiñazú, agarrase equipo de Guiñazú, ¿y cuántos estaban con él? Y después, pero para Libertad es suficiente lo que tiene, pero no se refleja en la Copa. Nosotros hablamos de Libertad acá una cosa tiene, pero no se refleja en la Copa. ¿Cuántos partidos perdió seguido Libertad? Contra Alianza y contra Paranaense. 2 seguidos. Acá, bueno, de local. No se refleja en Copa la angustia que vive Libertad en lo que es en el campeonato. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llega la Semana Naranja a Tupi con descuentos increíbles hasta el domingo 21 de mayo. Te esperamos en el Salón de Ventas Boyani Músicos del Chaco, la gente sabe. Aprovechar los mega descuentos de Punto Farma hoy jueves y mañana viernes, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ayer, yo tengo acá el documento. Discutieron a oscuras los dirigentes de Santa Elena. ¿Vos tenés el documento? No. Es la filmación. Un video, sí, sí, lo vi. Y discutieron a oscuras y escuchar lo que dice, No vuelvo más, dijo esta mañana. Ayer por Gerardo le entrevistado a nosotros y ahora vuelve. De manera para Hugo Marcelo Velar. ¿Cómo vio el tema? No voy a volver nunca más. Me jugar. Esto le deben. Sí, no hay paso atrás, digo anoche. Y que hoy se iba a ir para despedirse solamente. Niño, ¿sabe el monto que le deben? 50 millones dijo en el audio. Y hoy ya dijo, me voy a quedar nomás. Vamos a charlar. El presidente dice que no le deben lo que le... Y bueno... Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Arquitecto Dragoto, deja de escribir un ratito. No vaya a escribir, descansa. ¿Qué dice el arquitecto? Yo no estoy diciendo que Libertad no sea lo más regular en el campeonato y va a ser un digno campeón. Nadie dijo eso. Nadie estamos discutiendo eso. Digo nomás que Libertad de campeonato no se compadece en Copa. Y lo que más le debe doler a vos, al presidente y a todos los liberteños es estas 2 derrotas consecutivas. ¿O no es cierto? Sí. Le debe porque doler muchísimo. No es lo mismo. Alianza es una cara ¿cómo se llama? Paranaense. ¿Cómo te va, Hugo Marcelo?
Hola, Arturo Máximo Rubín. Hugo Marcelo, ¿de ayer o hoy? Ayer no aguanto más, me voy. ¿Y hoy reflexionaste vos o reflexionó la dirigencia para un partido más y después hablamos en la intermedia, en Santaní? Y sí, Arturo, ayer fue un partido de puntero, un partido muy difícil para nosotros. El primer tiempo no bailó, digamos, 2 de mayo no estuvimos a la altura de las marcas, de cómo jugamos. Después hicimos algunos cambios y empezamos a remontar el marcador, estuvimos más precisos, llegamos mejor, tuvimos la ocasión de empatar, estuvimos al borde también de perder y tuvimos también la oportunidad de ganar. Pero fue un partido lindo, un partido de ida y vuelta. Bueno, después sucedió algo que no me gustó en el vestuario y tuve que decirlo, dije, tomaron mal, nos fuimos a de palabras eran humanas. Bueno, me dijeron que hace mucho me quería ir, que es la hora que me vaya si me iba ahí, entonces ahora de tener toda la libertad de decirme esto y me voy. Le digo, mira que yo no piso con esas palabras. Después a la noche hablé con un cuerpo técnico, se fueron algunos dirigentes a hablar conmigo, que redea la postura, hablé con ellos, dice que ya iba a haber la posibilidad que no había una posibilidad de regresar, y después me hablé con un amigo que está también en la directiva, que siempre estaba con nosotros ahí, y le dije que el partido contra 12 de octubre que iba a estar con ellos, y después veré la posibilidad y la decisión de tomar, porque no le podía dejar también al club así en esta oportunidad y no tener un técnico que le indica. Entonces hablé con el directivo y estamos ahí para ir a ayudar el sábado con el cuerpo técnico, y después veremos, Arturo, qué dirección tomamos con el cuerpo técnico. Hay discusiones en caliente que después, cuando se frían, sacan provecho en el buen sentido las partes, porque sacan sus propias deducciones. Levantas vos la voz, yo puedo levantar la voz, después ya en tono más pacífico podemos llegar a un acuerdo. ¿Eso va a pasar, Hugo, en Santaní? Y sí, ya ha pasado ya el año pasado, por ejemplo, de entrar en el vestuario algunas veces y maltratar a jugadores, ¿verdad? En algún momento decir que al jugador algunas veces no le sale nada o está en una posición y siempre hay que defender al jugador. Yo soy jugador y siempre me van a defender, yo tengo que defender a mi plantel, ¿verdad? Entonces siempre me caracterizo de siempre jugando al fútbol o estando a la cabeza como cuerpo técnico, siempre voy a defender eso. Así que, y te conoce, Hugo Marcelo, fuera del lugar que no estoy haciendo bien las cosas o fallando o metiendo. Hugo Marcelo, discúlpame, puede haber diferencia con el hermano del presidente. Te hago una pregunta. ¿Vos te querés quedar en Santaní? Y mira cómo estamos haciendo. No, respondeme nomás. Vos me vas a responder. Espera, Hugo Marcelo, nos conocemos. Yo soy muy respetuoso y nos conocemos y te conozco. Y hablamos fuera de micrófono incluso varias veces. ¿Vos te querés quedar en Santaní? Y la verdad, Arturo, decidí quedarme hace una semana cuando le ganamos a Sol y me... Pero vuelvo otra vez. Ante situaciones o falta de pago. Otro equipo y me quedé por los jugadores, por la campaña que estábamos haciendo, porque el año pasado pasamos muy mal. Está bien. Claro que me quería quedar, por eso renuncié a mejores pagas y eso de clubes y me quedé ahí. Y ahora pasó lo que tenía que pasar y... Bueno, lo dijiste vos, Hugo Marcelo Velarde Santaní. Te vuelvo a preguntar. Hoy, te estoy diciendo. Superado el tema, porque pudo haber elevado la voz y exteriorizar lo que uno siente. La gente de Santaní, si quiere que te quedes y vos te quieres quedar, ya está. Y mira, Arturo,
te voy a decir algo que siempre hay que querer decir. Yo no tengo nada que ver con el presidente. Es una persona intachable. Puede ser el que diga lo que diga, pero es una persona que siempre estuvimos con él, siempre estuvo conmigo en las malas. Y en algún momento sabe bien cómo soy yo de carácter y sabe bien que nosotros algunas veces decimos ya que en el vestuario no tiene que entrar. Entonces, hay gente que él detrás o está con él y es muy difícil alguna vez estando en un vestuario y te venga a decir algo que no es acorde a lo que uno vive, a lo que uno está todos los días. Nosotros entrenamos y casi ningún directivo está en la calle cuando entrenamos y porque todos trabajan. Entonces nosotros sabemos quién practica bien, quién no practica bien, quién está mejor, quién está bien. Está Hugo Marcelo. Es muy difícil venir a hablar del plantel. Está bien. Esta foto que tenemos que nos envía Gerardo, que le enviaron. Vos estás con short ayer de madrugada y remera blanca. No. Yo tenía un buzo y remera negra. Esta foto es vieja entonces. Está hablando con los dirigentes acá, sentado vos. Entonces esta foto no corresponde. Ayer de madrugada no se reunieron, ¿verdad? No, sí, Arturo. Pero creo que esa es la foto. Sí, estuve con Guillermo, un dirigente, estuve también con... Entonces vos, el short azul, el club. Estaba también otro dirigente que... Está bien, vos estabas con zapatilla. Y ahí hablamos y le dije que me iba a quedar hasta 12 de octubre y ver la posibilidad. Está bien. Bueno, Hugo Marcelo, lo mejor para vos, saber el aprecio independientemente que si cometés errores, bueno, las cosas no salen, pero si no trabajas con dedicación y esfuerzo, va bien. Y si te querés quedar, quieres Santaní, si llega a ganar ante 12 de octubre, es mucha agua, es decir, mucha calma, va a volver otra vez en Santaní. Chao Humberto, gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Arturo, con esto. Gracias, Hugo Marcelo Vela. Después de la tormenta, la calma reinará. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comecipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Esta zapatilla, ¿sabes cómo se le decía en mi época? Zapatilla japonesa. ¿Qué usas vos? Zapatilla japonesa. ¿O nunca escucharon, vio? A la puta. Sí, porque es el entrededo, la que es... ¿Japonesa? ¿Y por qué japonesa? Había escuchado. Y la gente vino de ahí. ¿De ahí vino? Sí, señor. Este domingo explota todo con CNT. 750 millones salen sí o sí, una casa, un auto, 200 millones en el pozo y 150 millones por número de cartón. CNT para mamá, C por Emoy. 13-8. ¿Sabes lo que significa darle un grito a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grip 95 en todas las estaciones Petrobras. Yo no comparo Olimpia con Libertad, Dragoto, entonces Olimpia. Olimpia es el que mejor posicionado está en la Copa. Y sí, está para clasificar. El mejor posicionado, Quitaito. Bimbo te lleva a Barcelona, vos y un acompañante a ver un partido del FC Barcelona. Además podés ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código, corre en los packs y seguí los pasos. Enterate más en @BimboPY. Pero en contrapartida, el peor campaña entre los campeonables. Pero tuvo el grupo más fácil. Con el grupo de Libertad, Olimpia creo que estaba ya tambaleando. Es verdad. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium, Sublime, Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama de 32 pulgadas directo y sin sorteo. Super Espuma, viví más despierto. ¿Qué hizo que Olimpia tenga ese grupo? Porque muchos hablan de suerte, pero le hizo la historia. Claro. Mística. Las copas. Por eso fue cabeza de serie el sorteo. Hizo que hoy le toque Patronato, Megari. Eso se llama mística, niño. La chapa, por eso la chapa coopera. Y ahora los que dicen, no, nos tocó un grupo difícil. ¿Por qué no lo dijeron antes que comience a rodar la pelota? Ahora es fácil decirlo. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sé un ganador con Vivan. Abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida Yad número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomén y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. ¿Guaraní qué hizo para ganar? Jugó muy bien ayer Guaraní. Si bien hubo un pasaje del partido donde Tacuaré le perdonó dos situaciones. Esa es la realidad igualmente. Popi Muñoz, esa que le saca a Ruiz, después una de... Y la que... Se me fue el 2. Y la que la anulan por el VAR. Alexis Fernández. Perdón, Alexis Fernández, el número 2 de... Sí. Los puso en aprieto en un momento. Le puso en aprieto en un momento, pero no por estar en contra de Nito Vera. El offside fue offside, la de, no. Patrick. Bien anulado.
La de Ruiz es donde sí me queda cierta duda. Inclusive me parece que toca el de Guaraní. Para mí está mal anulado. Era gol válido el de Ruiz. El de Ruiz. Que para en mí. ese momento era un 2-2. Sí, exactamente. Ese momento sí. Y hay el penal. Ese penal no... Sí, protestan la mano. Pegan la mano. Thiago Servín creo que era, pero tenía más pegada al cuerpo. Lo que pasa es que eso es... Yo no entiendo los criterios. Para uno es penal, Ruiz, sí, para el otro no. Yo no sé. Una mejoría también. En el segundo tiempo levantó un poquitito, ¿te acuerdas? Pero bien Fariña, así como a veces le pegó con un caño. Ayer destacar el partido de Fariña. Y es para analizar un par de lindos goles esta fecha. No sé si la mesa de fútbol grande va a cambiar un poquito para fútbol sí, pero o no eleva la vara para sumar allí. En general hizo un buen partido. Hizo un buen partido Guaraní ayer. Sí. Levantó el nivel de los últimos que y ese campo le viene muy bien a Marcelo. Allí que el gol de Fariña mejores goles. Y es lindo, pero no sé si para... A mí el de Beto me gustó. El de pecho. El de Espinola. Se da siempre un gol de pecho. No, sí, lindo gol. El que le hizo para mí ninguno no. Messi, para mí, Messi no. a Estudiante de La Plata. Pero con el de pecho. Votación. Sí, yo me quedo con el de Fariña. El de pecho me voy a acompañar nomás. Ahí no hay ni una... No. A la puta. Perdón, me salió del alma. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguimos en redes como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Gracias que le cae la pelota en el pecho y yo empujo nomás. Ahí no hay... Pero yo respeto. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell V-Power, la mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. ¿Por qué pones esa cara de culo? No. Me quedé hace rato... Explicarme técnicamente por qué magistral me gusta, por un recurso. Recurso es... Porque no se da habitualmente. No. Son poco... Y otro detalle. Por el gesto técnico de cómo le pega, cómo pone el cuerpo y a dónde la mete. Cabeza de Beto que le va al segundo palo de Olveira. Pero para decir golazo, no. Lo que pasa que está bien, cuestión de gusto. Es el gol de Fariña. Es el gol de Fariña. Pasa como que entra al ángulo, es por eso la contabilidad del tiro. Vos no elegís mejor gol. Por lo menos en esta fecha. Hablar con Fabián, entrar con Federico y Fabián Niño, convencerla a Elio y Chaucheco y Víctor Villalba. Claro. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13,900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131 Eurocar, S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Yendo a lo que hace rato, volviendo nomás decíamos, en competencia internacional sí y no, y sí, el que está bien en el torneo está mal en la Copa, el que está bien en la Copa está mal en el torneo. Lo que se debería buscar es la uniformidad para crecer, que es difícil de conseguir, muy difícil, muy complicado, es demasiado amplio. Es lo que siempre reclamamos a los equipos denominados pequeños. ¿Por qué un Tacuaré, porque un Ameliano a veces te hace un partidazo contra Cerro Olimpia y cuando se enfrenta a la par, viene para abajo? Por eso hace muy poco hablábamos de eso, de que no comparemos el nivel del torneo local con lo internacional. Hay que separar las dos cosas. Porque pasa en muchos casos, no solamente en los equipos de acá de Paraguay, en otras ligas. Bolívar, por ejemplo, le va muy mal en Bolivia. Y vino acá y volvió a Cerro. Que Cerro en ese momento estaba peleando la punta, estaba ahí. Tu préstamo Visión Hogar incluye seguro por un año, primera cuota a los 90 días. Además, puedes llevarte amoblamiento de la sala más comedor. Informate más en visionbanco.com. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tus sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol Casino Online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registrás con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. ¿Cómo te va, Néstor? Hola, Arturo, buen día. ¿Cómo andás, Néstor? Todo bien, gracias. Con Néstor Camacho, ¿ya recuperado plenamente ayer titular? Sí, ayer mi primer partido nuevamente después de aquella lesión estuve volviendo después de un mes prácticamente. Bueno, un segundo, Néstor Camacho, discúlpame. Dice Oscar Uñón de Chiolete, discúlpame, cosa interna nomás, Néstor. Para el niño Jorge, sí. Dice Arturo, un saludo para el niño, un ídolo. Pone las cosas en su lugar, guste o no. Dice Oscar Ullón. Volvemos a Néstor Camacho, discúlpame, es un oyente que tenemos en Ciudad del Este. Compañero Jorge, tenés a Néstor Camacho. Sí, principalmente tus sensaciones y cómo te sentiste a lo largo del juego después de esta pausa, Néstor. La verdad muy bien,
Me sentí bastante bien, ya prácticamente lidiando a aquella molestia, aquella lesión que tuve. Obviamente después, volver a jugar después de un mes de parate, digamos, cuesta un poco en el ritmo de volver a retomar nuevamente ese timing, digamos, ¿verdad? Futbolístico. Pero la verdad me sentí bastante bien, más todavía con la actuación, llegamos a los goles, buena actuación ofensiva, digamos, tuvimos ayer, más todavía en el primer tiempo. Así que contento por la victoria, contento porque se sumó, se sufrió un poco en el partido, pero se ganó, que es lo importante. Sumamos 3 puntos de oro que bueno, en algún momento en este año va a servir. Néstor, lindo gol el primero, la definición de Fariña, y también golpearon en el momento justo para el segundo, porque era justito antes de que se cierre el primer tiempo, una salida rápida que termina con el segundo de Barceló. Sí, fueron goles puntuales de momentos donde teníamos que golpear, teníamos que marcar, más todavía, así como mencionás, el segundo gol, ya casi terminando el primer tiempo, nos vamos con un 2-0 arriba en el descanso. Eso ayuda mucho, y ayudó mucho en lo anímico, digamos, ¿verdad? Y golpea también al rival. Obviamente enfrente teníamos un rival difícil, duro, que lo demostró en el segundo tiempo, que si no marcábamos esa diferencia de goles, yo creo que se iba a complicar bastante en el segundo tiempo, porque la verdad ellos jugaron bastante bien en la complementaria casi todo el segundo tiempo, hasta que nosotros liquidamos con el tercer gol de Borja. Y de vuelta poco tiempo para recuperarse, porque ya juegan el domingo ante Trinidense, después el viaje a Montevideo para jugar Copa Sudamericana. Se viene la parte decisiva del semestre. Sí, la parte decisiva desde el punto de vista, yo creo que la victoria de ayer fue fundamental para levantar en lo anímico, levantar en confianza, recuperar a los muchachos, que podamos estar 100% todo el plantel, todo el grupo, y nuevamente buscar una victoria el fin de semana en nuestra casa, nuestra cancha, obligados a ganar, y así como digo, creo que va a ser fundamental para ir a buscar esos puntos importantes, valiosísimos, que van a ser el jueves contra Nubia allá en Uruguay. Néstor, recién hablabas de lo anímico, que fue muy importante. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando Ruiz hace el gol, que era el 2-2, y después le anula el VAR? ¿Eso le dio un golpe anímico a ustedes a favor? Porque después tras cartón ustedes hacen el tercero. ¿Qué hubiera pasado, no, si cobraba ese gol? Sí, totalmente. Yo creo que se nos iba a complicar muchísimo si ellos llegaban a ese empate, si se conviene un gol con validad del gol. La verdad estábamos sufriendo bastante en la transición, en los duelos, estábamos perdiendo mucho, y ellos asomaban con pelota quieta, ganando las bandas, tirando centros. Estábamos sufriendo bastante en ese momento, en ese lapso del partido, y bueno, por suerte fue anulado a favor nuestro, y de igual manera ellos seguían disputando, seguían asomando, hasta que nosotros equilibramos un poco. En el último tramo del segundo tiempo ya equilibramos un poco, llegamos al tercer gol, y bueno, de esa manera sufrimos un poco ese segundo tiempo, la verdad, sufrimos un poco el partido, cosas que yo creo que tenemos que mejorar, tenemos que manejar de otra forma el partido, más todavía teniendo resultados a favor. Y bueno, yo creo que lo más importante y lo que se puede rescatar en este compromiso que es la victoria, que sumamos los 3 puntos. A veces se sufre, hay que saber sufrir, pero bueno, yo creo que se puede manejar de otra manera ese tipo de ventaja de resultados en el partido. Bueno, Néstor, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo y estuviste bien. Feliz retorno. Gracias, Néstor. Gracias, Arturo. Un abrazo grande. Igualmente a vos, Néstor Camacho. Penalty te conecta a lo mejor del deporte: pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalty. En el mes de las madres, prende el mejor regalo: un televisor de 43 pulgadas con sistema operativo Wii de Tokio, y con tu compra ya puedes participar por pasajes para viajar con mamá a ver la gran final de la copa más importante de Europa. Con Tokio vamos con mamá a la gran final. Llegaron a Bristol las super ofertas en celulares y televisores. Aprovecha para renovar tu celular y televisor sin entrega inicial. Además puedes ganar premios increíbles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Vamos con la programación de la intermedia.
En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Con cubiertas Kumo Tire, anda sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas Kumo Tire. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bmayflores. Vamos con el repaso de lo que se viene en la categoría intermedia. Igualmente minutos ya refrescar un poco la memoria de lo que se vendrá la próxima semana con los partidos de Copa. Primeramente quiero hablar de un partido que va a tener mucha, por lo menos, observación de nuestra parte. Newcastle Brighton juegan 14:30, de un lado Almirón, de otro lado Enciso. Esperamos titularidad para ambos. Vamos a ver si ya están confirmados los equipos. Vamos a mirar en minutos si van de arranque Almirón y también el propio Enciso. Hoy 14:30 Newcastle Brighton. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas, disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. No estaba para hacer banco. Correcto. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Trinidense Ameliano juegan a las 18 hoy en cancha de Trinidense en el Martín Torres. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colping, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. Ayer hablamos con el mexicano. Sí, Quesada, Jesús Quesada. Decía... de 9 nacionalizados en México, los nacionalizados, 8 entran en campo. Hoy no aparece en el interés del técnico Zamudio y deberán verle otro equipo sumado que puede bajar la cantidad de cupos extranjeros. Puede bajar a 6-5 y ya no interesa porque llena un cupo extranjero Brian Zamudio y no le interesa al Toluca. Hoy de 9, 8 en campo, después van a ir bajando 6-5. No tantos nacionalizados mexicanos, no ocupan cupo, no hacen cupo de extranjero. Exacto. Y bueno, pero eso va a bajar en México. Ella es única como los accesorios de Erimar. Mamá es multifacética, así que su auto debe adaptarse. En Erimar encontrar todos los accesorios. Por tus compras en el mes de mamá participás de vales de spa, vales de belleza y vales de combustible. Todo para mamá. Accesorios únicos para mamás únicas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada de Copetrol más octanos, mejor precio. 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. ¡Vamos! Nacional Resistencia juegan hoy a las 20:30. Dos partidos en la cierre de la fecha. Trinidense Ameliano 18 horas y luego Nacional Resistencia 20:30. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. ¿Tanto ese porcentaje? Buffa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate energía y vitalidad con Buffa Energy, calidad ética. ¿Quién está puntero en el porcentaje? ¿Punteros? Francisco López. ¿Lo vio cómo entró? ¿Lo vio cómo entró en el estudio? No, falta. Le apretaba la camisa todo hinchado así. Parecía un globo, una piñata parecía. ¿Y cuánto punto lo que ahí lo tenés? De lo agrandado que estaba. 53, Francisco López 53, Jorge Sosa 51, Víctor Villaló a 50, Germán y se viene 47. no aceptar el 50-50. ¿Lo querés aceptar? Si usted es ganador, aceptar el 80% de pago inmediato. 20% de pago inmediato. No puede aceptar, Pancho, va puntero. No te repito, Israel. No. Se te ofrece otra la oportunidad. Hay un 20% de cuento que te interesa, se te va a cobrar. Aceptarnos el pago ahora inmediato. No. Bueno, listo. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña La Plata. Que se entienda bien, no se enojen los cerristas. Yo estoy esperando la consagración de Libertad, que también tiene un dinero. Fui el único que di Libertad, así que... ¡A la puta! Estoy camino a eso. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 SA. Acepta un 20%
20% de descuento y al terminar el programa se te paga. Estamos. ¿No querés, vio? Sí, estamos. ¿Vos me decís en serio? Sí, en serio. Firme. Esto necesitamos. Qué locura. Este está... ¿Cómo decía Benicio Martínez? No tenemos todavía el rubro. ¿Cómo decía? Lamiendo las paredes. Rajuñando las paredes, hermano. Eso decía, hermano. ¿Cómo decía Benicio Martínez? Rajuñando las paredes, hermano. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota camión y no habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en la avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Cuando Benicio Ramón Martínez Franco llegaba a la radio y no tenía un mango, ¿cómo decía cuando entraba? ¿Qué tal, hermano? Rajuñando las paredes. Benicio? ¿Y qué te respondía él? Rajuñando las paredes, hermano. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresá a unisal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos, cerámicas y porcelanato. 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Cantabria S.A. Hoy tenemos esta tarde, ¿verdad? Primera. Yo creo que mañana recién, porque el sábado el primer partido. Me parece que mañana recién. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomer, respaldo total. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. ¿Qué partido tenemos, niño? Vamos con el primer partido de la tarde. Ameliano, visitante ante Triniense. Triniense local, Triniense Ameliano. Electroban premia mamá por tus compras, generás cupones electrónicos para participar de una gift card de 5 millones de guaraníes y muchos premios más. Visita electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfectos para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el sol seguro puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Y el siguiente partido será el juego de Nacional ante Resistencia. Triniense local ante Ameliano. Hoy tendremos igualmente Intermedia, Pastoreo Martín Ledesma, 14:30, el mismo horario para Atirasol de América. Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes participás del sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Además, enviando una foto de tu factura por WhatsApp, participás por vales de combustibles semanales. En Energy estamos más imparables que nunca. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con la libertad y seguridad y orgullo. Control los You Are, ama como vos. ¿Qué partido, niño? Hoy tenemos a las 18. Triniense Ameliano. Triniense Ameliano. Arranca el puntero absoluto, Francisco López. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 40-60. Ameliano le gana al Triniense. Norma Ríos estará escuchando con... Ya le ganó en la primera rueda. ¿Y le va a volver a ganar, Río? 60-40. No, por eso te pregunto. Ameliano le gana... 40-60, sí. Y yo entiendo lo que me decía. Ameliano le gana a Triniense. Víctor Villalba. 40-60. Ameliano le gana a Triniense. Ameliano le gana a Triniense. Niño Jorge. 60-40. Trinidense le gana a Ameliano. Germán Cafa. 50-50. Empate. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejalos como nuevo. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellá, repará y protege. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Casi Kubitschek. Fleming. Olimpia va a poner todo ante Libertad. Sí. Va a poner todo ante Libertad. No pone todo. Todo y más. No, sí. O sea, todo. Explicaba ayer que todo lo que tenga recuperado para esa no, altura, porque hay unos cuantos lo mejor es lo mejor. Por ejemplo, Mateo Gamarra, Antolín Alcaraz. No tiene nada que ver con el partido anterior. No. Y ya no tiene posibilidad de título. Es un clásico. Lo va a querer ganar. Olimpia.
Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. 1328. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeños a mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. Yo sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que bala, sé que estoy piantao. ¿Tiene registro? Piantao, piantao. Yo sé que estoy piantao, piantao, piantao. Puta. Sentite un ¿Cómo me sale la puta con una facilidad? Últimamente es como si fuera... Bueno, listo. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upizza, hamburguesa su pizza tan real como vos. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mago, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mago, una herramienta más en su obra. 1329. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money llenan de internet. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Eso de Malte Melgarejo, che. Se llamó silencio total. Antes le consultábamos cuánta entrada te va a dar Libertad, por ejemplo. Y hoy el silencio responde en Oliva. Y esa es la gran pregunta del millón. ¿Verdad, Angelito? Y esa es la gran pregunta del millón. Así mismo, Angelito. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Ángel Ortiz jugó en ese equipo de Guiñazú en Libertad. Había contratado más de 20 jugadores, 17 Libertad. Magnífico, ¿verdad? Sí, ¿te acordás, Angelito? Y si yo te pregunto, Olimpia... Nada más y nada menos. Verán, Angelito, Libertad Olimpia, por ejemplo, ¿a quién te inclinaba Libertad Olimpia? O Libertad Olimpia. ¿Tenés un favorito? Olimpia. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Alineaciones confirmadas en la Premier. Buenas noticias para Almirón, titular en Newcastle. Y malas noticias para Enciso, suplente en el Brighton. Acaban de confirmar las alineaciones. Entiendo que Brighton hace una especie de rotación en algunos puestos porque juega todavía fin de semana, miércoles fin de semana, porque debe aún otro partido. Pero porque hay un partido que él fue suplente, titular, sí, que comenzó perdiendo 3-0 y después terminó perdiendo por goleado. Con Everton perdió por goleado. Justo este es un partido clave, pero bueno, tomó esa decisión el entrenador. Veremos qué sucede en Newcastle-Brighton. Newcastle va por Champions y Brighton por entrar a competencia europea. Cualquiera de las tres todavía puede ingresar. ¿Cuántos partidos más le queda a Brighton? 3 más después de este. Debe 2. Hoy cumple 1, pero el próximo miércoles juega ante Manchester City. Ahí cambia. Y en el caso de el equipo del Mirón, este ya es su último partido hoy y 2 fechas más. Debe 2 más. Sí. O sea, 2 fechas más como todo. Claro, lo normal ya.
La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortitzer. El amor de mamá merece beneficios exclusivos, por eso con tus tarjetas de crédito Bancop tu regalo vale más. Para sorprender a mamá tenés 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en www.bancop.com.py. Bancop, un banco con raíces. Pidió la camiseta Enciso en la selección a Almirón. Cuando era su admirador y ahora se van a ver la cara. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés hasta 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaradir Ruta 8. Redes sociales Ensa Inmobiliaria. Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Julio Enciso admite que estaba demasiado nervioso para acercarse a Miguel Almirón en junio del 2021. Enciso había sido su primera convocatoria con la selección de Paraguay. Quería concertar un cambio de camiseta con Almirón, el clave del equipo. De hecho, le pregunté al gerente de ese momento, Eduardo Berizzo, si podía pedirle la camiseta a Miguel. Dice Enciso, tiene 17 años y como puede entender estaba muy nervioso. Fue un momento muy especial para mí y jugar para la selección paraguaya y conocer a Miguel Almirón. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Berizzo lo hizo posible y estaba en Enciso, el prodigio de Libertad que se mudó al Brighton el verano pasado y Almirón el favorito de Newcastle, entregando su camiseta sonriendo para una fotografía. Enciso canjeó la camiseta de la Libertad 19, Almirón su Newcastle 24. Ah, sí, me acuerdo. Julio preguntando al gerente y después dice por Berizzo, dice Almirón, después de todo con la insinuación obviamente, que no es la gran cosa para que era, todo para él, para Enciso. La admiración que le tenía Enciso a Miguel Almirón, o que le tiene Enciso a Miguel Almirón. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales, cocinás, preparás y listo. Búscalo en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugona, a todos les gusta. Lomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche. No importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi RI 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. De 29 años, Enciso 19. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país cuando se trata de materiales de construcción. Recordá Ferropar S.A. sucursales en Avenida Artigas, casi Sargento Martínez, y en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, Avenida Acceso Sur, casi 1 de Mayo. Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia Nacional todo. Con Resistencia. Nacional Resistencia. Pelo Ea Pancho. Víctor Villalba. 50-50. Empate. Germán Cafa. 60-40. Nacional le gana Resistencia. Sí. Le gana. Jugó Francisco López. 60-40. Nacional le gana Resistencia. Y vos, niño, ¿por qué? 50-50. Empate. Decí bienestar y certeza. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Se representa y distribuye Globo S.A. Ahorrando llegás más lejos. La Caja Mutual te premia con un Nissan Kick 0 kilómetros. Genera cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información comunicate al 218-4000. Caja Mutual. A las 13:45 los reclamos de Saba en fútbol a lo grande. Sí, niño. Hoy entrena nuevamente Olimpia por la tarde. Viene entrenado diferenciado Richard Ortiz. Está con un sobrecarga. Lo ideal es cuidarlo, creo, el fin de semana de cara al juego de Patronato. 1.500 entrada para Olimpia. Sí, inclusive pueden llegar a ser más, decía el presidente. ¿En Patronato? Sí, claro. Yo pensé que Libertad 800. 1.500 fue lo que pidió Olimpia. Claro, pero puede ser más. Exacto. ¿Cuánto sí, queda sí. acá Paraná? Y son como 1.300 kilómetros más o ¿Como menos. acá Buenos Aires un poco más por ahí? Sí, porque tenés que abrirte, tenés que ir para el lado de Santa Fe. Ah, correcto. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrí los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, sí, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida, avanzar siempre. No, yo me voy a retirar ya. Según Germán Cafa,
De aquí a Paraná se hacen 10 horas. Sí. ¿Y cómo si son 1.200 kilómetros? ¿Cómo? ¿Cuánto es lo que te va ahí? Yo me Claro. quiero ir ya. Arturo, yo a mi ciudad, Concepción de Uruguay, tengo 1000 clavados. Y lo hago en 8 horas. No. ¿Promedio de cuánto velocidad? 120, 130. Dejala que el Macafa ahí. Tiene razón. ¿Pero qué va? ¿80? Si las rutas son muy buenas para andar. ¿Autopista tenés? No, sí, yo sé, Sí, pero 8 horas yo bueno, suelo hacer listo, en acá Ciudad del Este, kilómetros. campeón mundial. No, pero pará. Ciudad del Este. Ciudad del Este. 3 horas, o sea, ¿Cuántos kilómetros hay? 300 y piquito. 300. Y por lo general lo hacías en 5 horas, sin esta ruta. No, ahora. Vos haces en cualquier ruta de Argentina 300 kilómetros, lo haces en 3 horas o menos 3 horas, 2 horas y pico. Porque no van en la carretera. No es 1 y 1, son 2 y 2. Quiere decir que va a Buenos Aires puede hacer en 12 horas, ¿ve? Sí. Bueno. Sí. A la puta. Cuidado con los baches. Yo un día discutí con Cristian Velázquez, el gerente comercial, la última hora casi me dijo, yo hice en 12 horas, le dije, no puede ser, le dije. Sí, yo salí de acá. En Clorinda lo va a tardar. ¿A dónde fue él? A Buenos Aires. En Clorinda lo tardar. No, pero estamos hablando de Clorinda para allá. Claro. Sí, no. Papeleo, eso son. Claro, no. Ya en territorio argentino, o sea, de Clorinda a Buenos Aires. Ya sobre terreno argentino. Exacto, yendo por ruta 14, que autopista llega rápido. Ahora sí, No, 12 horas. Igual son toretos o qué, no sé. Cuidado con los baches. En más, Pancho. De acá a Buenos Aires. Manejamos encima entre los dos, mi señor y yo, ¿sí? En moto ninja, boludo. No digo la marca porque no es mi sponsor, si no lo diría. Tranquilo. Estás escuchando a ese plagian, toda. Parece un mercadito. Pero no, es así, Ángel, estamos hablando de que creo que vos te reí, Millennial. No, estuvo bueno ese Toreto, le dijo. Lo que pasa es que Pancho para en cada cantina y hace canje. Quédame chipa, quédame lomito, ¿entendés? Por eso demora mucho. A mí me gusta ir relajado. Cada uno con su ritmo. Llegó la promo Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral porque sorteamos 100 millones en efectivo. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Está la Germán Concordia, ¿cuánto está cada cabeza? Y de acá a Concepción hay 1000 y nosotros estamos a 150, o sea que son 1000 menos 150 son 700. No, 1000 menos 150. 850 kilómetros Concordia. Bueno, hoy está de cumpleaños la señora evangelista Sanabria Duré, madre de los hermanos Cabrera. Las felicitaciones de parte de sus hijos, nietos, nietas, nueras y yernos. Muchas felicidades a la señora evangelista Sanabria Duré. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como del destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. ¿Qué hace acá vos? Ya me quería impresionar que te vaya a la cancha a hacer la transmisión. A las 13:40, ¿vos querés que me impresiona? No, a cancha Trinidad, a las 2 sale. Y sí, a las 2. Y acá te va a las 2 ya salí. Listo. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. 13:41. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó la Semana Naranja a Tupi con descuentos increíbles hasta el domingo 21 de mayo. Te esperamos en el Salón de Ventas Boyano y Músicos del Chaco. La gente sabe. Bueno, las sentidas condolencias a toda la familia de la UNALS en San Lorenzo, de la Unión de Amigos de San Lorenzo. Falleció el presidente, el ingeniero Adolfo Aquino, así que al ingeniero Adolfo Aquino la condolencia para la familia y el recuerdo grato de una gran persona que se fue el día de hoy. Sí, señor, nuestro más sentido pesa a la familia. Dani Maciel. Arturo, ¿cómo estás? Saludo para todos, ¿no? Para decirle a Germán que en el 2011 nosotros la ruta Córdoba-Santa Fe, 368 kilómetros aproximadamente, en el Volvo, hicimos 3 horas y media, entre 4 personas. Gracias, Dani. Entonces, hasta así. No sé. Córdoba. 300 kilómetros, ¿cuánto hizo? Y 3 horas. Córdoba Santa Fe. Sí, 3 horas. Y eso autopista. Sí, hacía 100 kilómetros por hora. ¿Cómo vos decís? Sí. Ya empezamos ya rápido, ya empezamos. ¿Qué es lo que empezamos?
Aprovechar los mega descuentos de Punto Pharma hoy jueves y mañana viernes hasta 60% de descuento en productos seleccionados en Punto Pharma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Germán Cafa. Un saludo para un oyente en Pedro Juan Caballero que siempre nos sigue. Sí. Para Carlitos. Él es el fisioterapeuta del Gallo Norteño. Siempre nos escucha. Saludos. Saludos para él. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. José Fernando, nuestro productor y consultor sentimental, es un atrevido. ¿Por qué? ¿Sabe lo que me dijo hoy? ¿Sabe qué se recuerda, señor? Me dijo. ¿Qué se recuerda? Y me dijo el día del museo. A la puta. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comecipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Porque soy viejo, me dijo. Se me miró los ojos. Así me dijo Sena. Hoy se recuerda el día del museo, me dijo. Yo tomé mi cosa y me fui. ¡Demonios! ¿Por qué se dice museo? Carruaje. No sé. Bueno, no sabe nunca. No sé. Este domingo explota todo con CNT. 750 millones salen sí o sí, una casa, un auto, 200 millones en el pozo y 150 millones por número de cartón. CNT para mamá, C por Emoy. Ya nos vamos. Cargar Grid 95 de Petrobras es una sabia decisión. Es una nafta de 95 octanos al precio de una intermedia que te da más protección y un super rendimiento a tu motor. Cargar Grid 95 en todas las estaciones Petrobras. Óscar Acosta, Martín Castro no jugó en Sol de América. Matías Castro no jugó en Sol. No, está confundido. Ayer le dije, Óscar no, jugó, yo me acuerdo de él. Óscar Acosta no jugó. Sí, jugó. Hablamos con él, Matías Castro. Federico sí, pero Federico no es Matías. Bimbo te lleva a Barcelona a vos y un acompañante a ver un partido del FC Barcelona. Además podés ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código QR en los packs y seguí los pasos. Entérate más en @BimboPY. Aprovechá esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium Sublime Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama de 32 pulgadas directo y sin sorteo. Super Espuma, viví más despierto. San José, 35 partidos invicto. De la zona. Una locura. Anímate a ganar millones con Vivan en sus salas de juego. Andá y divertite y sea un ganador con Vivan, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Yat número 11, edificio Vivan. Seguinos en redes como Casino Vivan. Vivan, la vida es un juego. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción. Conocelo. Motocultores Suscuerna en Chacomer y red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuerna. Rodrigo Castro, otro ex Sol de América. Sí. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, momentos para recordar. Hablando de eso, hoy partido importante. Tiene 13 puntos. De ganar se va a poner a 1 de la punta. Juega ante Atirá, 14-30 de visitante. Atirá viene más o menos. Gana Sol, se pone a 1 de los líderes de Sol de América. ¿Vos sabés cuánto es el presupuesto de Sol? No. Y tiene que solventar, Los clubes de la intermedia, sea lo que esté equivocado, reciben 80, 90 millones de guaraníes por mes del APF. Más no. Son 7 cuotas de 80. Y el campeonato dura 8 meses. Sí. Así tiene entendido yo. Así mismo. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell V-Power, la mejor calidad al mejor precio. Precios bajos, calidad Shell. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada Endurance, Volcano, Freedom o Ranch con el equipamiento perfecto desde $14,100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar sea representante oficial de Fiat en Paraguay. ¿Quién Castro Mazolense? Cristian Castro, sí. Azul, es que este amor es azul como el mar azul. Cristian Castro es Solense. Ilusión. Ese es el de las 13:47. Está bien, hay cuama, entendé más. Está bien. Hoy es el de César Castro. ¿Y yo qué dije? Y yo sé que César Castro es el técnico. Sí. Ah, todos son Castro, bien. Bueno, vamos a tranquilizarnos, ¿ok? Vamos a la conferencia de Saba. El pretexto ahora para Saba es el arbitraje. Yo creo que fue un primer tiempo bueno.
manejamos bien el partido, nos está costando mucho terminar bien la jugada, definirlo. Era para terminarlo en el primer tiempo, no llegamos todo lo bueno que hacemos con la pelota, presionando, no queda reflejado en el arco, digamos. Y después del segundo tiempo, bueno, nos empezamos a manejar un poco más la pelota y bueno, nos empataron y después intentamos, el esfuerzo de los jugadores que vienen haciendo muy grande y seguimos, pero no tuvimos claras para poder ganar el partido. Bueno, un poco eso. Y después, sí, la realidad es que esto que decís con la diferencia de puntos es grande, pero bueno, hasta que haya posibilidades vamos a seguir intentando. En el fútbol han pasado muchas cosas, tenemos que jugar contra ellos también. Así que seguiremos intentando y bueno, ya esperar el partido del sábado para ver qué equipo mejor presentamos. Los jugadores vienen con un desgaste grande, así que veremos a ver qué mejor equipo podemos presentar. En los últimos partidos estamos viendo un equipo de Cerro Porteño, principalmente en la segunda etapa. Un equipo parece apurado y con poca claridad en el juego. Sí. Pasa por lo individual, físico, y quería preguntarle por el arbitraje también, porque hoy se retiró bastante molesto, caliente con el árbitro. Sí, nos pasó el otro día el clásico, el primer tiempo creo que fue extraordinario. Yo había dicho que el referee había dirigido bien, pero después no había visto las jugadas que después pasaron, el referee y el VAR, creo que hubo un montón de decisiones que podían haber sido distintas, tranquilamente en el clásico, que cambiaban todo el partido desde el primer tiempo, y hoy también sentí algo parecido. A Churín se le trepaban encima de todas maneras, codazos de todas maneras, y nosotros apenas lo tocábamos nos cobraban foul. Increíble, todas las jugadas fueron iguales y a nosotros nos cobró una a favor. Pero bueno, no sé el criterio que tuvo hoy para elegir, porque lo considero un muy buen árbitro. Pero hoy eran todas para ellos. Cualquier cosa que le tocábamos era para ellos y nosotros nos podían hacer cualquier cosa que no iba a pasar nada. Eso sentí un poco dentro de la cancha, como nunca me había pasado antes acá. Nada, eso puedo decirte del referee hoy. No soy de hablar de los referees, pero hoy lo noté como muy evidente eso. Y el otro día, después de ver el partido tranquilo, hubo un montón de decisiones también que podían haber cambiado todo lo que pasó en el clásico. Justamente eso, el tema del desgaste, porque se nota a un Cerro Porteño que no tiene la misma intensidad de los primeros partidos. Sí, los primeros tiempos sí. Los primeros tiempos noto el otro día fue presión y juego y movilidad, y hoy pasó lo mismo. Hoy fue un equipo que atacamos, que llegamos, que generamos un montón, y en los segundos tiempos lo que no nos pasaba al principio, como que la acumulación de partidos. Hay jugadores que vienen jugando 10 partidos seguidos, cada 3-4 días, entonces por ahí lo sienten. Veremos a ver el sábado a ver qué es lo que decidimos. Digo, a partir de ahora, en la planificación, priorizar, remontar la Copa Libertadores, ¿le parece, Facundo? No, primero tenemos un partido que tenemos muy importante el sábado, que tenemos que ganar, y después pensar en el partido del miércoles. Son dos partidos importantes, como vienen siendo todos. Perdimos un solo partido en el campeonato y Libertad ganó casi todos los partidos. Un equipo consolidado, un equipo que tiene con el técnico mucho tiempo de trabajo, y bueno, nosotros nos costó algunos partidos de empates. Veníamos de 6 partidos seguidos con triunfo, estos 2 empates nos hicieron quedar un poco atrás, pero vamos a seguir intentándolo. Vamos a seguir peleando hasta que matemáticamente tengamos chances. Hablaste de un desgaste importante y eso se nota, profe, sobre todo en los segundos tiempos, como lo estás explicando. ¿Eso también lo vas a tener en cuenta para este partido del fin de semana, mirando ya el partido ante Palmeiras, y consultarte la situación de cómo está Patiño y Guillermo Morales para esos partidos? Patiño creemos que ya está para jugar. Vamos a ver estos días a ver si puede por lo menos jugar un tiempo o algo por el estilo. Muchas gracias. Y porque lo necesitamos, la verdad que Robert está haciendo un esfuerzo muy grande con varios dolores que viene arrastrando, y sí, bueno, vamos a ver cómo responden los jugadores estos días, cómo se recuperan. Costó bastante, el esfuerzo que hicieron en el clásico fue muy grande, inclusive después con 10 jugadores también. Terminaron especialmente este partido, el clásico, bastante cansado. De hecho, Olimpia ayer puso todo un equipo nuevo,
Nosotros hablamos con ellos, pensamos que este partido necesitábamos hacer este esfuerzo y bueno, veremos el sábado a ver con cuál podemos contar, a ver quién está mejor o ir rotándolo, poner un poco a cada uno y los que por ahí vienen jugando menos seguramente tendrán más posibilidades. Jorge Izquierdo, Universo 970. Profe, buenas. ¿De cierta manera modifica algo el trabajo o al menos en algún aspecto que quiera destacar el hecho de que Libertad juegue antes sus partidos, antes que Cerro? Nosotros tenemos que ganar, nosotros tenemos que, pero nos ha pasado cuando nosotros jugamos primero ellos perdieron puntos y cuando ellos jugaban primero nosotros perdimos puntos. Y estar viendo el partido de ellos y ver que, no sé, la jugada de ayer de que anularon el offside de ellos, no sé, la vi un segundo que la repitieron. Esas cosas las vemos nosotros, o sea, vemos el partido. Y ayer queríamos que pierda, porque así teníamos chances. Y estar todos juntos viendo el partido y que sigue ganando, bueno, la verdad que están haciendo un muy buen trabajo, Libertad está haciendo un muy buen trabajo. Pero bueno, ahora tenemos estos días para recuperarlo y el partido y ver que podemos poner el mejor equipo para el sábado y el mejor equipo para el miércoles. Facundo, te vi reclamar y mucho la jugada del penal a favor de ellos y también la mano a favor de usted. ¿Cómo lo viste ahí en el banco? ¿Y cuánto se juega Cerro Porteño la vida en Copa Libertadores el miércoles? No, la vida es un partido de fútbol. Ancelotti el otro día dijo, le preguntaban lo mismo, digo, es un partido de fútbol esto. La vida es otra cosa. Yo no se me hubiese ocurrido nunca decir no se juega en la vida. La vida es otra cosa, muy distinta. Y lo que hemos perdido familiares sabemos que es otra cosa. Esto es un partido de fútbol que lo hacemos, todo lo que hacemos lo hacemos con mucha pasión. Entregamos todo lo que tenemos, estamos todo el día trabajando para que esto salga bien y a veces se gana y a veces se pierde. Siempre lo que nosotros salimos a la cancha es ganar todos los partidos y nos gustaría salir campeón de todo lo que jugamos. Vamos a salir campeón uno y bueno, nosotros hasta que tengamos chances seguiremos dando batalla. Quería consultarle por los cambios, no solo de este partido, sino que de los últimos, como que Cerro Porteño no está encontrando marcar esa diferencia con los hombres frescos. ¿A qué debe ese factor? No, porque no, los que entran en un equipo que por ahí no está como en los mejores momentos, digamos, en los primeros tiempos. Entonces, por ahí le cuesta más acomodarse a un equipo que está jugando bien, que tiene la pelota, que no corre atrás de la pelota, a acomodarse a un equipo que es lo opuesto. Que por ahí no presiona como presiona en los primeros tiempos, que no tiene la lucidez para jugar como juega en los primeros tiempos. O que no tiene el partido definido como lo podíamos haber tenido hoy y el otro día contra Olimpia también, que tuvimos mucha situación para convertir más goles cuando íbamos arriba y no lo pudimos hacer. O sea, bueno, los que entran también entran en un contexto de un equipo. Entonces, no se puede pensar en un jugador separado a eso que te estoy diciendo. Víctor Villalba, Radio Monumental. Como entre ayer y hoy se habló mucho del tema, te quiero consultar lo de Fernando Romero, si ya hablaste con él, está como para volver después del préstamo en Australia, ya confirmaste esa situación. Y también del otro lado lo de Zamudio, porque sabemos que termina contrato a mitad de año y hay una opción de compra alta. No sé si los dirigentes ya te hablaron sobre el tema que es difícil que permanezca en Cerro Porteño. Sí, por supuesto que siempre hablamos de todo con ellos y siempre evaluamos todo y bueno, en los próximos días veremos cómo sigue todo esto. Sí, Romero es un jugador que personalmente me gusta, como lo que estuvimos viendo allá en Australia, vimos los partidos que jugó acá, que jugó en otros equipos acá también, un jugador que me parece interesante, que nos puede ser muy útil. Y Zamudio no hablamos con respecto a él. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25, Monumental, Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 28 grados. La Policía Nacional mantuvo una reunión con representantes de los gremios de conductores de plataformas y motodeliveries a fin de coordinar acciones de seguridad que permitan brindarles garantías en su labor diaria. El director de Policía de Central, comisario Osvaldo López, y el jefe del Grupo Lince, comisario principal Gustavo Ruiz Díaz, mantuvieron una reunión con referentes del sector de trabajadores del volante. En la oportunidad,
se expusieron las preocupaciones y vicisitudes que atraviesan los conductores durante su trabajo diario, principalmente en lo concerniente a la inseguridad de la que son víctimas frecuentes. No hay camas suficientes para adictos al crack ante aluvión de víctimas de basura de la coca. El doctor Manuel Fresco, titular del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones, indicó que se tiene 52 camas para internación de casos que ameritan tratamiento exhaustivo, pero que las mismas se mantienen habitualmente llenas, al punto que